si tú te pones a ver, realmente Dios es un alienígena. Claro. ¿No? En términos o sea, estrictos. en términos estrictos, No es terrícola. No es terrícola. O sea, si tú te pones a ver, no es terrícola. Pues sí, entonces, no todos los pecados se pagan de la misma manera. ¿Cuál es la mejor forma de una persona que desvive a otra recompensar? Morir. Hay una duplicidad en los impuestos, en ese inmueble. Porque ese inmueble ya tributado. Sí. Primero en transmisiones, luego en IBI, anualmente, y luego en sucesiones, y luego otra vez en IBI. ¿Quién tú crees que financiaba a Podemos? Venezuela. Recordemos que el respaldo del dólar en la economía estadounidense se debe fundamentalmente al petrodólar y al uso internacional del dólar. Eso sí. Los partidos políticos son una mafia. Todos los partidos políticos son mafiosos. Muy buenas a todos, un día más. Tenemos hoy por fin a Luciano. Ya sabéis que cuando está Luciano aquí nos toca hablar de geopolítica, pero vamos a repasar unos cuantos puntos sobre geopolítica, haremos un repaso un poquito global, pero también vamos a hablar hoy de algo un poco que os va a pillar de sorpresa, y es la confesión religiosa de Luciano. Porque Luciano eres mormón no practicante, ¿no? Sí, bueno, hoy día no practicante. Vale. Pero sigo siendo. Y nos va a contar un poco de qué se trata y qué diferencias hay con el catolicismo romano apostólico y bueno, un poco su historia de cómo llega a ser mormón, y a ver si conseguimos los puntos que tenemos pensado. Serían, ahora mismo abrimos la tertulia con mormonismo. Queremos hablar también de los impuestos, la carga fiscal, si es necesaria, si ayuda pero no es necesaria, si es estrictamente necesaria, en qué medida es necesaria. Bueno, hablaremos un poco de eso, ¿no? De los impuestos, la carga fiscal. A ver si repasamos un poco también la entrevista que le ha hecho Elon Musk a Donald Trump y la repercusión mediática que ha tenido. ¿Qué tal lo abrazó la idea la Unión Europea? Y bueno, si nos vemos con ganas, hablaremos también de la inclusión de Ucrania en Kursk. Así que bueno, vamos a empezar entonces con lo del mormonismo. Yo recientemente me entero hoy de que Luciano es mormón, ¿eh? Salió así un poco el tema de la nada y me sorprendió bastante. Entonces, es la primera vez que yo conozco un mormón. Yo no he conocido nunca un mormón antes. Eres el primer mormón que conozco en toda mi vida. Testigos de Jehová sí que he conocido unos cuantos. Y he tenido debates sobre teología muy profundo de testigos de Jehová. Y a lo mejor lo tenemos ahora también. Vamos, vale, perfecto. Entonces, cuéntanos. Primero, ¿en qué consiste ser mormón? ¿Qué diferencias hay con un cristiano católico romano apostólico, por ejemplo? Vale. Bueno, un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Para la introducción. Quizás la diferencia más marcada que hay es el hecho de que nosotros tenemos un libro adicional, aparte de la Biblia, un libro sagrado. Ajá. Que para nosotros sería un libro también de escritura sagrada, en el cual también se basa nuestra religión. ¿Cómo se llama este libro? Se llama el libro de Mormón. El libro del Mormón. Sí. Por eso, de hecho, de ahí es que nace como el apodo que nos han puesto, porque oficialmente la iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, ese realmente es y nosotros, entre nosotros decimos que obviamente para el católico quizás no suena chocante, pero es que no es el mismo significado. Nosotros llamamos Santo de los Últimos Días. Ajá. ¿No? Y santo, o sea, se le llamaba antiguamente. ¿Por qué es relevante? Vale, porque la iglesia tiene que llamarse del nombre a quien pertenece. Entonces, si la iglesia de Cristo, pues la iglesia tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso quizá es relevante lo del nombre, ¿no? ¿Qué pasa? La gente, por la cuestión del libro, pues nos ha puesto el apodo de mormones. Entonces, realmente no es un nombre oficial, sino que tiene apodo. Vale, de acuerdo. El libro, ¿qué es el libro de Mormón? El libro de Mormón es un compendio de escritura sagrada que se recopiló en América. Él habla de 600 años antes de Jesucristo y 400 años después de Jesucristo. Entonces Mormón es un personaje, es una persona. Es un profeta que estuvo, como decir Isaías,
Jeremías. ¿Pero es coetáneo Moisés. o es muy posterior? Sí, no, o sea, el libro, se llama Libro de Mormón porque él fue el que recopiló, Hizo el trabajo. hizo el trabajo exacto, es como ¿En que qué año? estamos hablando 400 años después de Jesucristo, más o menos. Vale, o sea, es muy anterior a... Es muy anterior a, sí. Vale. ¿Qué pasa? Una familia sale de Jerusalén 600 años antes de Jesucristo, antes de ser destruido, Jerusalén, y luego ellos son enviados y guiados por Dios, ¿no? A construir un barco o sea, ellos vagan por el desierto una cantidad de tiempo y luego llegan a un sitio donde Dios les dice, bueno, a partir de aquí ustedes tienen que construir un barco, le indica cómo, al estilo Noé, ¿no? No es el mismo barco, pero le da unas indicaciones, mira, tienen que construirlo de esta manera. En un contexto apocalíptico también. No apocalíptico, no. La cuestión es que en esa misma época, Porque lo de Noé es apocalíptico, sí, ¿no? será Por el apocalíptico, diluvio. claro. Esto era para trasladar a la familia que, o sea, costaba de los padres, varios hijos con sus mujeres, con sus hijos posteriores. Ajá. Y esta gente se traslada a América, continente que nadie conocía. Son guiados por Dios y llegan aquí a este continente. Al llegar aquí, pues ellos se establecen, o sea, al llegar a América, porque aquí estamos en Europa. Al llegar a América, pues ellos se establecen, crean civilización y van creciendo. Ellos serían los precursores de los indios americanos. Se cuentan toda esa historia de todo lo que sucedió durante todo ese periodo de tiempo, antes de que viniera Jesucristo aquí a lo que es el continente, lo que es Asia Menor, todo Jerusalén y todo esto. Y luego él visita también América después de resucitar Jesucristo. Se presenta ahí, narra también esa historia. Esa versión ya es totalmente alternativa a la Así, a la Biblia. totalmente, de hecho, se desarrolla paralelamente. Claro. Básicamente esa es la base de la religión. Quizás también Pero por esto- eso es que nos apodan los mormones. Pero a ver, esto lo documenta Mormón recopilándolo de otros libros. Claro, ¿qué pasa? Cada profeta durante ese tiempo iban llenando sobre planchas de bronce y de oro, eran de bronce. Luego él las recopila sobre unas planchas de oro, todos esos 1000 años de historia. Pero entonces hay fuentes documentadas y escritas No, realmente que hablen de Jesucristo en América. no hay fuentes documentadas. Vale. Porque ahí es, ¿cómo decirte? Todo esto se basa a través de la fe, ¿no? Ajá. Puedo bien te estaba explicando. Todo es a través de, ¿cómo decirte? No existen evidencias. O sea, hay testigos y testimonios de gente que lograron ver las planchas, que las planchas luego la consigue en 1830 José Smith. José Smith se puede decir que fue el profeta que restauró la iglesia antigua. Porque nosotros, ¿qué es lo que, en qué nos basamos? Que después de la muerte de Jesucristo y la muerte de los apóstoles, hubo lo que llaman la apostasía. Las apostasías son periodos que, de hecho, en la historia ha pasado periodos de apostasía, en la cual, al morir el último profeta, no hay, ¿cómo decirte? No hay nuevamente revelación sobre la tierra, no hay un profeta que se comunique directamente con Dios. ¿Desde cuándo? Desde la última, o sea, siempre hay periodo, y esta vez cuando murió el último profeta, que fue Juan, pues a partir de ahí hay esa apostasía. Entonces, ¿qué pasa? La gente, cuando la iglesia, después de ser perseguida y todo eso, se queda sin cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el emperador romano, ¿cómo se llama? Imperio Romano, los 7 primeros concilios ecuménicos. Fue invocado por el obispo Osio de Córdoba y luego apoyado por Constantino. Constantino, ¿no? Constantino. Vale. Correcto. Vale, ¿en qué siglo fue ese? En el 325. 325, fíjate. Si no había pasado 300 años de la muerte del último apóstol,
antes de que la iglesia... ¿Qué pasa? Antiguamente la iglesia quedó con obispos regados por todas partes, no existió, o sea, todo lo que era el Foro de los 70, los 12 apóstoles, toda esa estructura que había hecho Jesucristo quedó totalmente destruida. Totalmente destruida. Y esta gente que eran, por decir, pastores, por decir algo, ¿no? Una iglesia evangélica o curas, se reunieron y fue que, ¿cómo decirte? Por sus conocimientos llegaron a acuerdos. De hecho, si tú ves antiguamente, todavía hay sitios donde hay pilas bautismales donde la gente se bautizaba antiguamente con inmersión. Y ellos luego lo cambiaron a una pilita donde ponen al bebé y le echan un poquito de agua. O sea, todos esos cambios lo hicieron a partir de que ellos se reunieron en este consejo, para hacer los cambios. Todo ese periodo hubo apostasía, porque ¿qué pasa? Se perdió el conocimiento, se perdió la revelación directa con Dios. Hasta que llegó, en 1830, José Smith, que es una historia, bueno, cualquiera la puede buscar, va a conseguir cosas buenas, malas, claro, como todo, ¿no? Depende de los detractores o depende de la gente. De hecho, él murió asesinado porque había mucha gente detractora porque le parecía una herejía que él dijera que era un profeta enviado por Dios. Todo esto sale en el contexto de que en Estados Unidos en ese momento había un auge religioso muy fuerte y había muchas religiones protestantes. Realmente los mormones no salen ni de una iglesia protestante ni son una división de la iglesia católica, a diferencia del resto de... O sea que hoy día el cristianismo se puede dividir, es decir, la iglesia católica y todas las que se han dividido en las ramas del protestantismo, ¿no? Bueno, quizá con la sección de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Porque parte de una raíz. Sí, quizás de una raíz, pero bueno, se dividieron de ahí... Tampoco soy un experto en teología, Pero claro. Según tengo entendido, el Imperio Romano, que se partía en el Imperio de Roma y el bizantino, sí. El bizantino era ortodoxo y el romano era el romano apostólico. Claro. Y entonces, ante la caída del Imperio Romano, en Rusia, no me acuerdo si era Iván el Grande, creo que no. Puede ser Iván el Grande. Puede ser. Adoptó la Iglesia Ortodoxa para ser la tercera Roma. Ante la caída del Imperio bizantino, adoptó esa religión porque consideraba que eso le llevaría la gloria como en sus días al Imperio bizantino. Y desde entonces arrastraron la Iglesia Ortodoxa hasta los días de hoy, que no... Claro, entonces no es que se haya dividido de la fe cristiana romana apostólica, sino que ya estaba dividida en el Imperio Romano. Sí, ya sabía, pero claro, al principio era una misma, y luego precisamente, ahí donde ¿cómo decirte? La base de todo eso es precisamente eso, o sea, el hecho de no tener un profeta, o de no tener una guía espiritual directa de Dios, cada hombre va colocando su ideología. Si tú te pones a ver la iglesia anglicana, ¿de dónde sale? También es una subdivisión de la iglesia católica porque un monarca no lo querían divorciar y decide... y decide, pues bueno, creo mi iglesia con toda esta misma base, pero aquí sí se puede uno divorciar. Entonces, pues básicamente eso es lo que, en todo ese contexto, es que realmente la iglesia mormona sale, donde José Smith, al ver tantas religiones, se pregunta ¿cuál es la verdadera? O sea, ¿cómo yo hago para saber quién es la verdadera? Y había ese fervor de antiguamente que se ponía, agarraban un banquito aquí y se ponían a predicar a viva voz. Y claro, había gente que tiene, como pasa hoy día con los políticos, ¿no? Que tiene un poco la política, ¿no? Si tú tienes un piquito de oro, ¿sí? Pues tienes más seguidores, ¿no? Bueno, la religión yo imagino que esto es clave. Claro. Tienes un poquito de oro, te conviertes en un mesías. Exacto, tú agarras, si tienes carisma, tienes un buen tal, que hoy día quizá ya no se usa para las religiones, sino lo usan para la política, ¿no? De repente tú vienes y, no sé, tú escuchas a Chávez y tú dices, ese tío, vamos, tiene razón, o a Fidel en los famosos discursos, o sea, te enganchan, ¿no? Tú dices, oye, hay algo.
pues precisamente esa época era una época de mucho fervor religioso y había todo eso. Pues en ese contexto está un chico de 14 años que está apenas empezando a tener eso, o sea, a cuestionarse la vida. Decide cuestionarse, decir, pero ¿qué creo? Vale, pero ¿cómo solventa, por ejemplo, de un creyente de esta fe en concreto o cualquier otro, pero en esta fe, Sí, cómo solventa los dilemas que plantea la religión? ¿como cuáles? Pues, por ejemplo, ¿y si Dios existe? La típica pregunta que yo le he hecho también a los testigos de Jehová. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Vale, si es el creador de la humanidad, ¿por qué ha permitido que en esa configuración exista el mal? Vale, muy buena pregunta. Esa es una pregunta excelente. Y una pregunta que... Estamos ya no solo en el mormonismo, sino en el creacionismo de lleno. Vale. Afortunadamente yo fui misionero durante 2 años de mi vida, ¿no? Yo dediqué 2 años de mi vida a exclusivamente... dejé estudio, dejé todo específicamente... Muchas veces me lo hicieron, a ver, porque es una pregunta muy legítima y es verdad. Claro. Vale. Todo está basado en el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito? A ver, si Dios existe, ¿no? Porque hay gente de repente puede estar escuchando esto y no creer en Dios. Claro. Y es válido, ¿vale? No lo crees. Pero si tú crees en Dios o no lo creas, es decir, ¿por qué Dios nos puso acá? ¿Cuál es el propósito? Estaba aburrido un día y digo, mira, venga, voy a hacer unos humanos aquí para entretenerme, ¿no? O voy a tener una mascota. Es decir, bueno, voy a tener un gatito, unos perritos más, creo, unos humanos. Vale, el propósito de nuestra existencia es que primero hay que entender que somos hijos de Dios y somos creados a su imagen y semejanza, tal cual. Y eso creo que todas las religiones estamos de acuerdo, ¿no? No todas. El Islam no considera a los humanos como hijos de Dios. Vale. Son creaciones. Son creaciones. Pero no hijos. Dios no tiene hijos en el Islam, por ejemplo. Pero bueno, en el cristianismo, ¿no? Vamos a decir que en el cristianismo todos más o menos tenemos la misma base. Somos hijos de Dios. Vale. Si somos hijos de Dios, entonces viene la pregunta, ¿por qué permite que haya mal? Vale. Él tiene un propósito más grande para nosotros. Perdónalos. Y una cosa que se me ocurre también ahora que acabas de mencionar que nos hace de imagen y semejanza. Si encima nos hace imagen y semejanza y lo humano, Sí. nosotros tenemos el mal dentro, significa que este Dios también tiene un mal dentro. Porque estamos a imagen y semejanza. Muy bien, buena pregunta. ¿Qué pasa? Cuando Él nos crea primero en espíritu. Su primera creación nos crea como espíritu. En ese periodo que estuvimos con Él viviendo, Él nos enseñó, nos explicó, nos hizo crecer a nosotros, tanto mentalmente como espiritualmente. Pero luego faltaba algo. Él tiene un cuerpo perfecto, ¿no? Porque nos creó además, nosotros tenemos hoy día un cuerpo imperfecto, que sufre enfermedades, que sufre todo tipo de padecimiento, ¿no? Él no sería dolor. Entonces ahí no seríamos imagen y semejanza de él. Sí, tenemos un cuerpo igual a Él, Pero no perfecto como él. pero no perfecto como Él. Entonces, ¿qué pasa? Él nos dice, vale, yo quiero prepararlos para que ustedes puedan obtener la mayor gloria posible. Pero para eso, primero este espíritu tiene que aprender a tener un cuerpo. Entonces, esta vida realmente es una vida de aprendizaje y de prueba. ¿De prueba para qué? Porque lo que más Él ama en la vida es el libre albedrío. Es la decisión de nosotros poder escoger entre el bien y el mal. Entonces, ¿por qué no nos habría dado poderes de administrador, por ejemplo? ¿Qué pasa? Porque cuando tú tienes... ¿Por qué no nos da poderes que entiendan? Vale, pero fíjate algo. Para tener libre albedrío, ¿no? No, lo tenemos el libre albedrío. Pero ¿qué pasa? Con ese Yo libre quiero albedrío... crear un mundo paralelo como él hizo con nosotros. Vale. Pero es que, fíjate algo, Él no te puede dar ese gran poder porque tú todavía no sabes controlar un cuerpo. Tú no sabes eso. Y de hecho, fíjate todo lo que ha hecho la humanidad. Pero ¿por qué nos da la maldad entonces si todavía no No sabemos es, controlar las no es emociones? no es la maldad. Fíjate algo. Bueno, y lograr mal. El programa es una decisión tuya, es el albedrío. Ahí es donde implica el albedrío. O sea, Él agarra y te pone aquí, ¿no? Se nos olvida, nos pone un velo encima. Ese velo no te deja recordar que estuviste con Él. Entonces tú naces como un bebé con ese velo.
vas creciendo y te vas desarrollando. Y tú vas aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Como todo padre, cuando te tiene pequeño, te dice, no toques esto. Cuidado, esto quema. Tú vas de repente a veces de necio y no toca y te quema. Y tú aprendiste que, vale, tienes razón. En este periodo de tiempo nosotros tenemos la libertad de escoger si queremos seguirle o no queremos seguirle. Si queremos ser obedientes o no queremos ser obedientes. Esto es un periodo de prueba para nosotros luego en un futuro poder recibir la compensación de Bueno, vale, pero vale, Ajá. eso desde la perspectiva del sujeto que puede obrar bien o puede obrar mal. Claro. Ahora desde la perspectiva de la víctima, que podría ser Vale. la que sufre las cosas del libre albedrío. Fíjate algo, en este libre albedrío, él tiene que dejar, porque es parte de la libertad, que nosotros, o sea, de repente aquí se aparece alguien con una pistola y lo termina desviviendo. No es nuestro albedrío, pero fue el albedrío de esa persona de obrar mal. Nosotros llegamos a ser víctimas de ese acontecimiento. O yo veo... ¿Y qué ocurre con mi propio libre albedrío de querer sobrevivir? O sea, si yo quiero seguir vivo, ¿por qué dependo del que decide obrar mal? Pero es que precisamente eso, o sea, el albedrío, o sea, este periodo aquí de prueba es precisamente el periodo donde tú estás, vives y todos convivimos, o sea, estamos interactuando. Y cada quien dependemos, o sea, si en este momento agarro y te decido golpear, Es tu libre albedrío. es mi libre albedrío. Yo estoy actuando ¿Qué Dios sobre me ti. protege a mí? No, porque él no se puede meter, porque si no, entonces, no, ¿cómo decirte? ¿Cómo me puede juzgar a mí? Me está privando de mi albedrío. Vale, muy bien. O Entonces, sea, ¿cómo decirte? El albedrío es, fíjate algo tan curioso, la guerra de los cielos, que está escrito en todas las religiones cristianas, porque bueno, no conozco de las otras, pero por lo menos del cristianismo sí. Habla de que en el cielo hubo una guerra, en la cual el arcángel Miguel combatió a favor de Dios, no sé qué, y Satanás, no sé qué, fue echado del cielo. La guerra fue realmente por el albedrío, porque Lucifer, el lucero de la mañana, era uno de sus ángeles favoritos de Dios, alguien que tenía, pero claro, él se cuestionó y dijo, pero ¿y si mejor cuando nos mandes a la tierra obligamos a todos a que vivan de esta manera? Y así se van a salvar todos. Claro, vale, eso es comunismo. Ahora hablando de eso no es el comunismo, o lo que los socialistas no quieren cuando tú... buena ciencia, no, yo lo veo de otra manera, yo lo veo desde un punto de vista quizá erróneo, pero es desde el punto de vista científico, ¿vale? Cuando un científico, ¿no? Cuando un científico está experimentando para un caldo de cultivo y generar una enzima que sirva de, no sé, de antibiótico, de vacuna, de lo que sea, Sí, busca la perfección de esa obra. vale. No deja el libre albedrío para que le salga mal. Pero es que la perfección de No está siendo comunista, está siendo efectivo en su propósito. Mira, te voy a... O un técnico, si tú quieres. Vale, pero mira, te voy a... Rediseñas un microchip mediante unas guías para que cumpla una función requerida. Sí, pero tú una cosa, pero ese tipo de cosas no tiene albedrío. Tú sencillamente le estás dando los parámetros. No tiene, Incluso la inteligencia artificial escucha, es programada con unas guías, aunque tenga un libre albedrío, es ilimitado. pero le estás cortando precisamente. ¿Por qué? Porque no puede actuar por él. La estás limitando a decir, quiero que me sigas estos parámetros. Entonces estás replicando el comunismo con la inteligencia artificial. No. Sí, más o menos, claro, le estás Lo quitando... que quieres es que no tome el control de la humanidad y te acabas matando. Pero es que ven acá, sí, pero tú le estás poniendo, pero claro, tú le estás poniendo ese parámetro porque es una creación tuya. O sea, tú al teléfono le dices, Exacto. pero vale, pero esto no tiene sentimiento, esto no es autónomo. Esto sencillamente lo que hace es recibir órdenes, es inerte. Bien. Hace rato tú me estabas comentando algo curioso, ¿no? Okay. Y te voy a decir, y así funciona el ser humano, y así también esa explicación. Tú habías comentado de que la gente del este que vive en comunismo, Esto era off the record. ajá, cuando veníamos caminando, justo lo estábamos hablando sobre eso. Él me había comentado que, claro, la gente todo del este que había vivido en comunismo, apenas cayó el bloque comunista, los que se hicieron millonarios y la gente que empezó quería ostentar. Sí, exacto. Que era diferente, Un efecto rebote. un efecto rebote.
Y entonces estábamos poniendo ejemplo de también de la religión, ¿no? Por lo menos que los habían privado de mucha religión. A los polacos, por decir algo, se volvieron la gente más católica del mundo, Sí, ¿no? correcto. Y también todos estamos comentando que él es gallego y yo viví muchos años en Galicia, que la gente gallega no suele ser, a excepción que sea la gente mayor, ¿no? No suele ser muy religiosa, sino más bien, Bueno, como que aborrece, son... Por lo menos, bueno, en Orense, donde yo viví, y la gente que yo me relacioné era... yo creo que hay un declive en la fe religiosa en toda España en general. Sí, Vas a una iglesia un domingo y la verdad es lamentable, da bastante pena. Solo te encuentras a gente muy mayor y muy poco joven, ¿ves? A menos que haya una boda o un funeral. pero fíjate algo, que aún así en boda, en Galicia, yo diría que la mayoría de los jóvenes o se metían a vivir juntos o se casaban por el civil, si se iban a casar. De repente en otra España puede ser que, pero no sé por qué, debe ser que Orense fue muy machacada por la época de Franco, no lo sé. A esa parte contexto no ahondé ni tampoco, pero lo puedo percibir y oler, ¿no? Por como la gente decía. Y ¿qué pasa? Siempre hay un efecto contrario. Un efecto Es que ven acá, si tú obligas a la gente. Ser buena, luego serán todos. Claro, ¿por qué? Porque no te han dejado. En algún momento, pero no tienes por qué desbloquear esa posibilidad en ningún momento. Vale, pero siempre la vas a tener. Y si tú logras luego tener el poder que tiene Dios, ¿qué vas a hacer cuando? O sea, porque vas a tener todo ese rencor y todo eso dentro. ¿Entiendes? Porque tú quieres probar. Porque Dios no lo tiene. Ven acá, ¿cómo Entonces, sabes tú? Dios ya lo ha probado. Claro, Él pasó por el mismo proceso que nosotros. O sea, fíjate algo, ¿tú cómo puedes saber que algo es dulce si no has probado lo amargo? O no has probado lo salado. Pero entonces, el Dios del que hablamos ha matado, ha violado. No ha matado. No. Y sin embargo, sin tener esa opción, nunca ha tenido que... Fíjate algo, estar mira, ella. escucha. Nuestro Dios es un Dios que pasó lo mismo que Jesucristo en otro planeta. Y aquí estamos metiéndonos en cosas más Vale. Esto lo dice el mormonismo, entonces. Dios ha pasado por la etapa de Jesucristo en otro planeta. Sí. En otra circunstancia igual Otra que esta. dimensión, o lo que sea. Sí, en otro planeta. Pero vivió en sociedad. Claro, él pasó, o sea, él vivió exactamente lo mismo que vivió Jesucristo. Jesucristo nunca pecó, nunca mató, nunca sintió ciertas cosas, pero cuando él en Getsemaní tomó los pecados de todos nosotros, él vivió y sintió en carne propia, porque ahí dice que él sudó, lo pueden leer en la Biblia, él sudó sangre. O sea, fíjate que el dolor fue tan intenso que él estuvo en Getsemaní, y de hecho en Getsemaní él estuvo sobre una roca, ¿no? Una roca que, esa roca antiguamente se usaba para prensar las olivas, para hacer el aceite de oliva, ¿no? Entonces básicamente se puede decir que los pecados y todo eso lo prensaron a él, y por eso él sudó. Entonces, ¿qué pasa? Él cargó el precio de todos los pecados de toda la humanidad sobre sí mismo. Entonces, él sabe lo que es estar enfermo del estómago, él sabe lo que es padecer un cáncer, él sabe lo que siente una víctima al ser asesinada, él sabe lo que siente un asesino al asesinar. O sea, él cargó todo ese peso precisamente para que a través no solo pecados, sino también dolencias. todo, claro, él cargó todas las Pero eso lo enfermedades hizo del por su mundo. propio bien, no Claro. por el bien de la humanidad, entiendo. No, él lo hizo para nuestro bien. ¿Qué es lo que hizo él? Él Porque cargar, por nuestro bien. porque nos expió en ese momento. ¿Qué pasa? Pero no Nosotros, nosotros, a esa gente de... no, a toda la humanidad. Pero nosotros luego seguimos pecando, sigue habiendo asesinos, sigue habiendo... Claro, sigue habiendo, pero ¿qué pasa? Él cargó esos pecados. Porque Entonces ya no es tú pecado. sigue siendo pecado, pero ¿qué pasa? En el momento en que tú decides arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesucristo como tu Salvador y hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Porque ¿qué pasa? No es solamente decir creo, no. Tiene que haber acción. La fe y la acción tienen que ir juntas, ¿no? Eso también hay una diferencia entre otras religiones. Que tú te estás muriendo y te dice, venga, sí, ya está, todos tus pecados son... Bueno, tú tienes que, o sea, en el arrepentimiento, no, tú tienes que pasar por un proceso. Y ese proceso es un proceso de cambio real, de decir, bueno, voy a tratar de restituir en la medida de lo posible todo el mal que yo he hecho, ¿no? Cuando tú haces ese proceso, reconoces a Jesucristo como tu Salvador, en ese momento
esos pecados que Él ya pagó por ti, ya son sanados. Vale, tengo un par de preguntas un poco impertinentes al respecto. Está bien, está bien. Y quiero también que los que nos estéis viendo, por favor, nos dejéis alguna pregunta al respecto de Comentarios, mormonismo. sí. ¿Cómo era? De Jesucristo, De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos de Días. los santos de los últimos días. Y dejadnos, por favor, alguna pregunta con respeto siempre y educación. Y la vamos, si veo que hay muchas preguntas al respecto, abordamos de nuevo el tema en el próximo. Y la contestamos ya. Y contestamos una o dos preguntas. Pero a mí se me ocurren ahora mismo dos. Vale. Dos que son un poco impertinentes. Una, la primera, la menos impertinente. En el momento de la creación, sí, en el momento de la creación, cuando cuando Dios nos crea a imagen y semejanza de Él, Sí. aunque no tan a la semejanza porque nos deja sin algunos Pero se entiende. semejanza es que son Física, ¿no? parecidas, claro. Vale. No, o sea, semejanza no quiere decir que es exactamente igual. Vale, no es una réplica. Cuando nos hace imagen y semejanza, antes de eso, ¿qué había? Porque en el cristianismo, en el catolicismo romano apostólico, se habla de que Él crea también el universo. En este caso no, porque Él ya venía de otro planeta, ¿no? Sí. Entonces, los otros planetas no los crea Él, ¿entiendes? Los crea otro Dios, hay varios dioses, entonces, bueno. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué había entonces? ¿A qué se dedicaba en Dios al que me rinden pleitesía a los mormones? ¿A qué se dedicaba ese Dios antes de la creación? Bueno, que es el mismo Dios católico, es el mismo Dios que todos los cristianos creemos. Bueno, no, con diferencia. El Dios católico crea el universo también. Entonces, Sí, pero hay una pregunta incluso mayor que había. Él estaba claro, un agujero. ven acá, lo que pasa es que acuérdate que muchas de las traducciones o sea, nosotros tenemos una Biblia traducida de una traducción de otra traducción. Es una pregunta impertinente, y lo digo ya, porque claro, ya lo han iniciado antes. Es una pregunta impertinente porque ningún libro sagrado especifica ni tiene siquiera en cuenta de lo que había antes de la creación. Y creo que es sumamente relevante, porque ¿qué había antes del huevo? ¿Qué hacía la gallina? ¿No? Claro. Bueno, en eso también hay una respuesta. La primera, sí, a ver. Claro, lo primero fue la gallina, porque Dios creó, cuando habla de la creación, Él creó los animales y nos creó a nosotros. Entonces primero fue la gallina y después fue el huevo. Claro, Porque sí, la gallina, en en ese sentido, sí. Pero antes de crear la gallina, ¿qué hacía Dios? ¿A qué se dedicaba? ¿Estaba en un agujero oscuro? No, ¿Qué? es lo que te estoy diciendo. Él pasó por el mismo proceso que pasó Jesucristo. Vale. O sea, esto se ha replicado por... Una madriusca. Exacto, esto se ha replicado por... Vale, pues nosotros somos inteligencia. Nosotros somos, de hecho, en uno de nuestros libros que se llama... que también es sagrado, pero no como el libro de Mormón, pero sí habla de las inteligencias que fueron creadas antes de que todo existiera. O sea, nosotros venimos de unas inteligencias, ¿no? No sé a qué se refieren. A ver, yo no he ahondado en eso. Y creo que no hay... Pero esas inteligencias son deidades, ¿no? ¿Entiendes? Puede ser que se refieran a deidades. O alienígenas. No lo sé. Porque si tú te pones a ver, realmente Dios es un alienígena. Claro. ¿No? En términos o sea, estrictos, en términos estrictos, no es terrícola. No es terrícola. O sea, si tú te pones a ver, no es terrícola. Sí, entonces... es verdad. Es verdad, ¿no? Igual que los ángeles y todo eso, o sea, no son seres, no nacieron aquí en la Tierra, no son terrícolas. Y todos estos planetas han existido, o sea, el universo es más antiguo de lo que nosotros pensamos. Cuando él habla de la creación, habla de la creación de este entorno donde estamos, de este universo, claro, de planetas, de estos planetas, de este universo, de esta Vía Láctea. Pero no quiere decir que no haya, porque, o sea, el universo es infinito, o sea, según la ciencia, es infinito, o sea, que quiere decir que hay cosas que ni sabemos, o sea, ni la mente humana... Se considera que todo puede ser obra de Dios, precisamente porque es infinito. Porque es infinito, pero ¿qué pasa? Porque entonces, si el universo entero infinito es obra de Dios, ¿qué había antes? Porque claro, eso te plantea una duda enorme. Claro, pero la cuestión es que hoy día no estamos nosotros capacitados, pero lo que sí sabemos, o sea, por lo otro sí sabemos es que ese universo, hay más dioses creando planetas y creando universos. Entonces, en términos más profundos, se podría decir que es una religión politeísta. Porque si se plantea que exista varios dioses, pero escucha, pero para nosotros, o sea, no es politeísta, ¿por qué? Porque para nosotros solo existe un solo Dios verdadero. ¿A los otros qué son? No son nuestros dioses, o sea,
Pero son verdaderos también en los... No, en lo suyo, pero para nosotros solo existe un Dios verdadero, Dios. Vale, El Dios que es el Padre de Jesucristo y nuestro Creador. No podemos ver a más nadie atrás. vale. La otra pregunta impertinente. Ajá. La otra pregunta impertinente es... Un padre, por ejemplo, un padre, Ajá. que paseando por un parque lleva a su niño de 2 años, ¿vale? Y un trastornado, ¿vale? Se acerca, le da un golpe por detrás, lo deja inconsciente, se lleva al niño. Lo busca incansablemente durante 2 semanas y al final se encuentra el cadáver del niño. Claro. Ha sido violado, torturado, vejado, Todo lo malo que puede haber. sacarlo de todas las maneras posibles. Vale. Según el catolicismo, esto es también una prueba para el padre para ver, pero ¿y qué hay del niño? Porque el niño se merece pasar por eso. Vale. ¿Qué respuesta le da el mormonismo a este? Es que ¿Cómo puede permitir cualquier Dios que sea bondadoso y benevolente y piadoso hacer pasar, aunque sea libre albedrío, hacer pasar por un suplicio tan grande a un ser inocente como es un... mira, si no, escucha, si no, es que volvemos otra vez a caer, o sea, a ver cómo puedo quizá yo explicarme y expresarme mejor. El hecho de nosotros aceptar venir acá a la tierra nos implicaba correr todo tipo de riesgo. O sea, no tenemos que ver la vida con una perspectiva eterna, no con una perspectiva meramente terrenal. Tú te planteas eso porque tú lo estás viendo de una manera terrenal, o sea, tú te planteas la vida. De ese niño iría a un paraíso terrenal. Claro, de hecho, fíjate algo, cuando nosotros creemos que la resurrección, o sea, por eso es una cosa, la muerte, vamos a entrar en este, te voy a dar una visión más amplia, ¿no? Para poder explicarme mejor. Creo que es Yo creo que sé por dónde vas a ir, por la recompensa de... no es la recompensa. Fíjate esto, te voy a explicar todos los puntos, ¿no? Sí. Tenemos que verlo, o sea, cuando tú ves los árboles en el horizonte, ¿no? O sea, tú entras en un bosque, tú solamente ves los árboles que te logra ver la vista. Los árboles te impiden ver el bosque. Ver más allá. Si tú subes a una colina, luego puedes ver todo lo grande que puede ser. Entonces, vamos a subir a la colina, porque ¿qué pasa? El planteamiento que tú haces es un planteamiento estando en el bosque, Vale. ¿no? Estando aquí, tú dices, mira, esto es, qué injusticia, el padre está sufriendo, pobrecito. El contexto es, ¿para qué estamos en la tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida acá? O sea, ¿por qué, nuevamente, como dije al principio, para qué fuimos creados? Es un capricho, un Dios caprichoso que estaba un día tirado ahí y dice, pues mira, me cansé de ver el programa en Netflix, voy a hacer algo. No, porque no hay humanos. ¿Quién lo hace? Los Ángeles, no sé. Los Ángeles, estos ángeles, estos guionistas ángeles. Aburridísimo, no, esto, venga, cancelado. ¿Entiendes? Esto está muy bueno. Vamos a cambiarlo. Y dice, bueno, vamos a crear, no. El planteamiento es un proyecto a largo plazo. El proyecto a largo plazo es que nosotros podamos Vale, Luciano, pero ser como, escucha, ya va. Ser como Él. Nuestro propósito en la vida es llegar a ser un Dios. Llegar a poder ser como Él. Y si no podemos llegar hasta allá, por lo menos llegar lo más cerca posible y poder disfrutar de un cuerpo perfecto, celestial y vivir una eternidad. Bueno. Pero para eso hay que ganárselo. Todo en la vida es lo que estaba hablando y por eso quizás yo odio el comunismo, ¿no? Porque eso es un sistema que te basa en que te obligan a vivir este parámetro porque es lo para la sociedad. O sea, tú no tienes la libertad de decidir, de decir, pues me cansé de este celular, bueno, pero este móvil me voy a comprar un móvil más caro. No, pero todo el mundo igual. Tienes definen y marcan unos parámetros de los que no te puedes mover porque si no te sacan de esa especie. Un musulmán no puede beber alcohol ni comer cerdo. Vale, pero una cosa, vale, tú tienes esos parámetros, pero tú eres libre de no cumplirlo. Claro. Pasa con el catolicismo, que muchas como el comunismo no. Sí, como fines. O no, porque
Corea del Norte, a ver cómo tú escapas de Corea del Norte, arriesgando tu vida, no sé qué. Sí, sí. O sea, Ese es un ejemplo muy extremo, pero sí. pero realmente muchas veces llegan a esos extremos, cuando pierden mucha población o no les conviene, o sea, cerramos a cal y canto y punto. Vale. O sea, te están obligando, o sea, siempre te van a cortar la libertad. Y todo lo que corte la libertad, por eso yo digo que yo de las ideas que ha dado Milei soy muy fan. Yo sé que a veces uno utopía muchas cosas, también estoy claro en eso, pero es que es verdad, la libertad es lo mejor que, mira, es que por eso se libró una guerra en los cielos. O sea, la libertad es lo mejor que tú puedes tener. La libertad de yo agarrar y comportarme mal. Vale, que sí, que hay leyes, es verdad, estamos en un país de leyes. Vale, y dentro Si de yo, esa si yo- libertad... escucha, si yo agarro y asesino, o sea, desvivo, para que no nos vayan a... Desvivo a una persona, un niño, un adulto, un anciano, yo voy a correr unas consecuencias si a mí me llegan a atrapar, si a mí me llegan a Consecuencias legales. consecuencias legales, religiosas, espirituales, porque vamos a estar claros, alguien que comete eso espiritualmente nunca va a estar bien, muy difícilmente. Bueno, O sea, te trastorna. sí, según has dicho algo antes, se puede redimir de sus pecados. Sí, puede llegar, pero te escuchan. Incluso habiendo matado 500 niños... Pero escucha, pero claro, ¿qué te dije yo? No, pero yo también lo expliqué. No es solamente venirte de ay, me arrepiento. real, ¿no? Tiene que haber un cambio. Ese cambio o sea, no todos los pecados se pagan de la misma manera. ¿Cuál es la mejor forma de una persona que desvive a otra de compensar? Morir. Y la pena de muerte, pues yo estoy de acuerdo en la pena de muerte. Yo te desvivo. ¿Y cuál es la única forma de poder subsanar esto? Mi vida por tu vida. Y aún así... No está bien visto, porque es el ojo por ojo. Sí está bien visto. Del que no hablaba Jesucristo, estaba en contra de eso. Ujú. Del ojo por ojo. Es más, era de ponerte una buena mejilla. Del ojo por ojo, que yo me tomé la venganza. Porque la venganza de uno mismo siempre es más fuerte, pero a nivel legal no. Y la única forma de sustituir, de decir es, o sea, vale, yo me arrepiento de verdad, soy culpable y quiero la pena más alta. Es la única forma de poder redimir si realmente tú estás arrepentido de tu pecado. Bueno, ya, vale. Pero para centrarnos en el niño, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué pasa? Y ya cerramos el tema mormón. Vale. Porque si no nos quedamos idiotas para los impuestos. ¿Qué pasa? Es lo que digo en la perspectiva más amplia. Si nosotros estamos aquí por un propósito y parte de ese propósito es tener el albedrío, pues no puede apartar tu deseo de hacer el mal. Te tiene que dejar para poder castigarte o para poder bendecirte. Tú tienes que actuar sobre ti mismo. Y en esa actuación vas a dañar gente, pues precisamente ahí está. Pero esa gente dañada lo ocurre con ella. Vale, esa gente dañada pues va a tener que pasar va a tener, bueno, ese bebé en algún momento va a resucitar siendo bebé y va a poder ser criado por esos padres. O sea que sería como una reencarnación. No una reencarnación, la resurrección no es reencarnación. Tú mueres y mueres. Vale. Ese bebé ya no se... Vale, ese bebé se hizo por... Pero ¿qué pasa? Sí, claro que sí, obviamente los niños, claro. Aunque no haya... Aunque Espera. escucha, ven acá. Cláusula 3. Ajá. Aunque ese bebé no haya abrazado la confesión mormona, porque no ha tenido todavía... Vale. Ahí vamos a otro tema. Cuando No ha firmado el contrato todavía. Cuando esto termine, se supone, ¿no? Todos los cristianos creemos, aún los judíos, que va a venir el Mesías. Amén. Ellos están esperando la primera, nosotros la segunda venida. Se supone que en la segunda venida va a haber, Los judíos esperan la primera porque no reconocen a Jesucristo. porque no reconocen a Jesucristo, pero los cristianos que sí lo reconocemos estamos esperando la segunda. Se supone, y aquí hay varias variantes y ahí es donde hay también una diferencia. Cuando venga la segunda venida, se supone que Dios va a venir, va a aparecer, van a suceder muchos acontecimientos geopolíticos, ¿no? Que por eso también me gusta la geopolítica, porque hay cosas que están sucediendo que va a pasar. Entre ellos que el pueblo de Israel va a ser perseguido y casi lo van a exterminar por completo. De momento estamos viendo lo contrario. Vale, pero va a haber un momento, precisamente se está creando ese caldo de cultivo, que toda la gente va a estar en contra de ellos, todos los países le van a combatir, y en ese combate que todos están tratando de exterminar a Israel, que se está defendiendo, que han matado mucha gente,
ahí en ese contexto es que va a venir Jesucristo, ¿vale? Y va a salvar al pueblo judío, ¿no? de esa exterminación total. Y ahí es donde ellos se van a dar cuenta que estuvieron equivocados, de que van a reconocer que Jesús sí era el Cristo. Y luego en esa segunda venida todos nos vamos a dar cuenta, de decir, bueno, vale, si hay. Entonces Israel quizás estaría haciendo méritos para que eso suceda. Sí, claro. Es que eso es parte o sea, parte de lo que se ha predicho en la Escritura. Haciendo aquí un breve paréntesis, a mí, claro, me llama la atención porque parece que hay intencionalidad, ¿no? Porque el ataque tan preciso que ha hecho Israel en suelo iraní, en la capital, en Tel Aviv, contra Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, ha sido tan preciso que solo ha matado a Ismail Haniyeh y a su wife. Ni siquiera ha matado a un iraní. Ha sido quirúrgico muy lejos de Israel. Y sin embargo, esa precisión contrasta con Gaza, en la que entran como elefante en cacharrería y resulta que todos son escudos humanos, las muertes de los civiles son todos escudos humanos. Entonces eso llama la atención. Da la impresión de que quieren causar un efecto rechazo a nivel global y ahora tal vez ahora que me cuentas eso, hasta tal vez se ha buscado ese efecto rechazo para lograr que... Bueno, ellos no lo saben, obviamente. Los líderes están actuando de manera... En la Torá, no sé si dice esto mismo, pero ellos sí contemplan un levantamiento en contra del pueblo de Israel y el apocalipsis. Porque es que básicamente eso va a suceder. De hecho, la diáspora judía, Hitler, este personaje, fue pues parte de cumplir eso, de que ellos fueran esparcidos por todas partes. O sea, ya había una diáspora, pero para esparcirlos aún más, porque sí, los romanos. Pero ¿qué pasa? Muchos ya se habían asentado y no se querían mover, estaban en toda Europa asentaditos. De hecho, a ver, el contexto de la Alemania nazi tiene sentido justamente en eso, porque ¿quién controlaba las cúpulas de poder en Alemania? Claro, ¿quién controlaba la banca? Bueno, eso ya a nivel global. Claro. ¿Qué pasa? Pero esta diáspora es como otra diáspora más que termina como de espantarlo. Y también la propaganda nazi, precisamente por eso, porque claro, salía Goebbels o salía Hitler a decirle al pueblo, miren quién controla la banca, miren quién están ricos mientras ustedes están pobres. Y eso funcionó. Y eso fue, claro, perfectamente. Claro. Pues mira, bueno, precisamente él termina de hacer esa diáspora. Y termina de poner a gente donde antes... Soy discrepo, al revés. No, fíjate, en América de nuevo en Israel. No, ahí fue cuando empezaron los colonos después no ir hacia Israel. Pero fueron muchos años después. No, antes incluso. No, acuérdate ya que... desde la llegada, no. Pero acuérdate que ahí... Las primeras colonias en Israel nacen con el Imperio Otomano. Claro. Y luego... el Imperio Británico... Claro, los Imperios Británicos... Para de los nazis. Claro. Y los tenían ahí, pero fíjate algo, tú ves la población no era tan grande. Con esto ellos se expandieron por más sitios y luego sí es verdad que empezó el recogimiento, que es lo que se está viviendo hoy día. Pero se terminó de expandir, de hecho en Venezuela no había tanto hasta después de la Segunda Guerra Mundial, o en Estados Unidos, o en otros sitios. O sea, ellos terminaron huyendo a más sitios donde nunca habían pensado tener que emigrar. Entonces parte de esa diáspora y entonces ahora viene el recogimiento. O sea, pasa que si lo vemos ahora, hoy día están recogiéndose. Porque ya se acabó esa diáspora. No, porque hay lugares en los que la diáspora judía permanece y se quiere quedar ahí. Como por ejemplo los judíos que están perfectamente asentados en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, que fueron refugiados, ¿no? De la Alemania nazi. Y esos prefieren ejercer poder como lobby judío y enviar fondos a él, claro, pero sí ya tienen ese ¿cómo decirte? Ya tienen ese nexo por él. Como una misión que ya tienen ellos. Ajá. Bueno, estamos hablando de esa. ¿Qué pasa con el niño? Exacto. ¿Qué hacemos con él? Jesucristo va a llegar. Entonces, en esos 1000 años va a haber 1000 años donde van a empezar la resurrección de los muertos, ¿no? En esos 1000 años... O sea, esa vida queda como congelada. No queda congelada. O sea, bueno, sí, va a haber... Se va a seguir envejeciendo, se va a seguir creciendo. ¿Qué pasa? En esa época, en esos 1000 años va a haber paz. Va a haber un solo gobierno en el mundo. Porque está Jesucristo, el nuevo orden mundial. Y durante esos 1000 años se supone que Satanás va a ser atado. Entonces no va a haber tentación, no va a haber eso. Y la gente ya va a poder
después va a poder aceptar, pero sin violencia, sin todas estas cosas, aceptar el bien o el mal, aceptar seguirle, pero lo va a ver. ¿Qué pasa? Durante ese tiempo va a haber muchas resurrecciones. Toda la gente que ha muerto desde Adán hasta nuestra época va a resucitar. Ese niño va a resucitar. Y sus padres, si están vivos, van a poder tenerlo. Y si su padre está muerto, pues sus padres resucitarán y criarán a ese niño en ese contexto. Ese niño se va a hacer adulto. Y ese niño va a poder escoger. Pero ¿quiere seguir? ¿Dónde se hace adulto? ¿En qué? En la tierra. En la tierra, pero Claro. pues el honor del... Claro, la la resurrección. reencarnación. No, la reencarnación es la resurrección. Va a resucitar como niño. ¿Pero hijo de quién? De sus padres. Pero sus padres ya han muerto. Se van a resucitar. También. Claro, todo el mundo va a resucitar. La resurrección es universal. Pero entonces, ¿pero cuántos millones de personas va a haber en el todo- mundo? Todos esos millones. Porque ahora mismo somos 8.000 millones. Claro. Si resucitamos a los 8.000 millones de ahora, más todos los de... ¿Qué? ¿Los neandertales también, o cómo? Todo el que ha vivido sobre la tierra, todo humano que ha vivido sobre la tierra, que ha sido creación de Dios, va a resucitar. ¿Qué pasa? Van a haber profetas, mucha gente tal, que una vez van a ser llevados al cielo, pues al paraíso, porque han vivido una vida digna. Pero eso me parece, Luciano, muy difícil de gestionar. Metes ahí a todas las líneas egipcias, a los romanos, a los griegos. Escucha, son 1000 años que tienen para gestionar todo eso. Va a haber gente que se va a ir directamente, va a haber gente que va a resucitar. No todas van a resucitar a la vez, van a poder ser juzgados y una vez llevados. Va a haber gente que no ha conocido el cristianismo, ¿no? En ese tiempo también se va a gestionar eso. O sea, son 1000 años de paz. Y luego de esos 1000 años de paz va a haber la última gran guerra, que es donde nuevamente Satanás va a ser desatado y ya tú tienes un conocimiento pleno, ya no vas por fe. Porque has convivido en un sitio donde Jesucristo era el rey, donde ya sabes exactamente todo lo que hay, ¿no? Y luego va a haber la última guerra, donde tú vas realmente a decidir si quieres seguirlo o no. Y en esa decisión, pues ya es la decisión final donde tú decides. Entonces, ese niño va a tener esa oportunidad de conocer, de crecer, de conocer si quiere aceptar a Dios y de qué va a hacer por su vida. Y luego en la guerra final decidir qué bando va a tener. Vale. Vale, bueno, pues nos ha quedado un cuadro más o menos explicativo sobre lo que sería el mormonismo, ¿no? Sí. Entiendo que también se le llama mormonismo o mormones porque el nombre completo también es bastante largo, ¿no? Sí, imagino que es una manera también de... Entre nosotros nos llamamos santos los últimos días. Tomáis el esfuerzo de... Sí, cuando de repente en un discurso, en cosas oficiales, pues sí, los santos en los últimos días. Pero sí es verdad que es muy, muy común y para la gente fue así, pues mormones. Y sí, está bien. Es algo que no hemos... Ha habido etapas en que se ha renegado más o menos de eso, pero... 3 preguntas rápidas y cerramos capítulo. ¿Los mormones celebran Navidad? Sí, ¿Los mormones celebran la Pascua? sí. ¿Hay algo que celebren los católicos que no celebren los mormones? Los santos. Los santos no se celebran. No, pues son santos católicos, no son... Vale, perfecto. Pues cerramos este capítulo y hablamos ahora de los impuestos. Vamos a hablar de los impuestos. ¿Qué tan necesarios son? Bueno, los que nos hayáis visto anteriormente, sabéis que él tiene una ideología libertaria, tirando más a libertaria. Anarcocapitalista, también te feminista alguna vez. Sí. Vale, entonces, ¿qué tan importantes, qué peso le das tú a la sociedad moderna a los impuestos? ¿Qué tan importantes crees que son y necesarios son los impuestos? Vale, en tu mira. opinión. En mi opinión, pienso que los impuestos... Primero, en el sistema en que estamos, democracias, dictadura, son un sistema corrupto. Son sistemas que yo nunca... Son sistemas partidistas, son sistemas clientelares que lo que hacen es que cada vez haya más impuestos. Y te lo vende, mira, hace poco fui a pagar el impuesto de circulación. De robaje, el famoso robaje.
Y yo paso, siempre que vengo de Las Palmas, paso por una entrada que me gusta mucho porque me lleva muy directo a donde yo vivo. Y la carretera lleva desde que estoy viviendo aquí con unos cráteres gigantescos. Y entonces tú dices, vale, pago impuesto de circulación, pago ITV, pago impuesto de circulación, pago impuesto en la gasolina. ¿Y dónde están esos impuestos? ¿No? ¿Sabía? Te he nombrado cuatro impuestos que se supone que son impuestos más o menos que tienen que ver con la que tenían relacionados con el coche. 4 impuesticos. Vale, ¿y dónde están las mejoras? De vez en cuando, bueno, en pandemia, que tuvieron mucho dinero y tenían que justificar, no tenían dónde gastarlo, pues lo gastaron arreglando algunas calles, algunas carreteras, pero un poco más. Entonces tú dices, vale, ¿cierto? ¿Realmente es necesario que pague impuestos? Claro, también es cierto que hay mucha gente que analiza de manera errónea el tema de los impuestos porque dice, bueno, no me preocupa tanto los impuestos porque yo cada vez que declaro en Hacienda anualmente me toca devolver. Entonces significa que no me están cobrando impuestos. De un tipo de impuestos, claro. No, si tú trabajas, sí, y eres asalariado, en tu nómina ya te están cobrando impuestos cada mes. Consúltese el IRPF, impuesto de renta de las personas físicas. Ahí hay un impuesto clarísimo ya, que es en la nómina. Luego, cada vez que tú te compres un paquete de arroz, una Coca-Cola, ahí fuera del mercado, ahí hay un impuesto que se llama el IVA, el impuesto de valor añadido, o el HIC, depende de en qué región de España te encuentres, ¿no? El impuesto al plástico. Eso no conoce. Sí, tú vas a McDonald's hoy día, o a cualquier cadena, Burger King. Ese es un impuesto que impone la propia empresa, ¿entiendes? No. Un impuesto se supone que ecológico. Vale, para reducir. Van a reducir tal, y pues, tú vienes a ver y te tienes un céntimo. Un céntimo, vale. Te da un céntimo, ¿un céntimo? Igual que cuando tú vas al supermercado y llegas a la bolsa. Esos son lo que se llaman impuestos indirectos, ¿no? Que son como que no. La empresa decide si te los aplica o no. Se los aplican a la empresa y la empresa decide si lo transfiere al precio. No, creo que tienen que transferirlo. Porque es obligatorio. Sí, es obligatorio, igual que las bolsas. Las bolsas plásticas tienes que cobrarlas sí o sí por ley. Sí, igual que el plan. Si esta tiene igual. Ellos ponen te lo he hecho en la descripción. Si tú ves cuando vayas a comer la próxima vez, fíjate que te ponen ahí. Vale, pues en la declaración de la renta, si te toca pagar, son impuestos. Si te toca devolver, significa que estarías en un balance positivo con Hacienda. El IVA, el IRPF, el rodaje, el impuesto de circulación, el impuesto de la gasolina, El de la electricidad, el de la electricidad, el del gas. si tienes un vehículo con aire acondicionado, también el del aire acondicionado por clase. En algunas comunidades autónomas, el del azúcar. También lo hay. En Barcelona hay uno del azúcar, que si tú compras una bebida azucarada, impuesto al azúcar. El de los hidrocarburos, que creo que lo acabamos de mencionar también, de la gasolina. O el diésel, en la electricidad. El INI, el impuesto de bienes inmuebles, para aquellos que tengan vivienda en propiedad. Ojo, luego está el impuesto de sociedades para aquellos que tengan empresas, que tengan negocios. El de sucesión. Y ese es el que me parece más ridículo de todos, el impuesto de sucesiones, que ese habría que llevarlo a escrutinio total. ¿Por qué? Porque el impuesto de sucesiones es, por ejemplo, imagínese que mi padre tiene una vivienda por la que ya ha pagado el impuesto de transmisiones, que es cuando lo compra, paga un impuesto de transmisiones de un 10%, depende de la comunidad autónoma, en 10% suele ser. Luego, una vez pagado el impuesto de transmisiones por ese inmueble, luego resulta que fallece y me lo dejan herencia. Bueno, pues yo ahora voy a pagar el impuesto de sucesiones por ese inmueble que ya pagó un impuesto de transmisiones. O sea, estoy Cargando sobre impuestos, claro. Exacto. Hay una duplicidad en los impuestos, en ese inmueble. Porque ese inmueble ya ha tributado. Sí. Primero en transmisiones, luego en IBI, anualmente, y luego en subvenciones, y luego otra vez en IBI. Y luego tú agarras y te vas y te dices, no, es que los impuestos son necesarios para educación y sanidad. Entonces tú luego vas aquí al centro de salud de vecindario, Listo de entras al baño. Algo tan sencillo como entrar al baño. y no hay papel. Sí, no hay papel, están sin funcionar varios cubículos dañados, tú ves todo eso antiguo
Luego tiene una lista de espera, luego tiene que sí, que la sanidad es mucho mejor que en otros países, sí es verdad, pero países funcionan mucho mejor. Ya. Médicos están mal pagados, están que te atiendes un minuto y venga, párate que tengo que atender a 20 más. Y la mayoría se van a otros países porque les pagan mejor, porque tienen mejores condiciones. Entonces tú dices, vale, bien, y de repente te enteras tú que tu alcalde con la alcaldesa de Paloma se gastaron en diciembre 400 o 500 mil euros así por la cara en traer a un artista y traer no sé qué y tanto champán y todo. Entonces, vale, ¿dónde salió eso? Para mí me suscitan algunas dudas en cuanto a la carga fiscal. Por un lado está la retórica, la narrativa, ¿no? Constante de, bueno, con nuestros impuestos se pagan las carreteras, la sanidad pública, la educación. Bueno, vale. Ahora mi pregunta es carretera, ¿vale? ¿Y, ¿y cuántas carreteras hay en la península aquí, no afortunadamente, que tienen peaje? Claro. ¿Cuántas veces estás pagando esa carretera? Claro. O el parking de la hora. Porque yo ya he pagado la calle, pero encima me cobran por aparcar en ella. Por aparcar en ella, claro. O sea, ¿qué era? Tú eres la felicidad o tal, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, al margen de la duplicidad de impuestos, luego uno ve que en el gasto público, en gran medida, en un porcentaje muy alto, muchas veces viene sufragado por dos fuentes. Una, la deuda pública de ese país, es decir, dinero que pide o que se pide a sí mismo para sufragar gastos pues, del Estado. Y por otra, ayudas que vienen de un fondo social europeo. Los fondos de cohesión, los Next Generation, los que sean, ¿no? Entonces, si estamos sufragando gasto público, bien con fondos europeos o bien con deuda pública del propio país, ¿qué porcentaje al final de los impuestos va destinado a los servicios públicos? Vale. Que no hay una transparencia total. Es que el problema es que como no hay transparencia, si tú pones a ver cuánto gana un político, ponete a sacar, ¿cuántos políticos tenemos hoy día? ¿Cuánto se gastan ellos en...? Porque es cosa que no te dice, de repente crean un ministerio de la mujer, vamos a hacer vamos en contra de eso, vale, perfecto. Y todos los años siguen subiendo. Todo todos los años. ¿Para qué tengo entonces, para qué crean el ministerio? No es para reducirlo, pero siempre las cifras van creciendo. Claro. Y entonces me destinas ahí no sé qué cuántos millones y tú te pones a ver, vale, ¿en qué se gastan esos millones? ¿Cuántas subsecretarias, secretarias, vicepresidentas tiene ese ministerio? Bueno, yo creo que más que eso, a mí eso no me parece lo grave. Para mí lo grave es que no haya una trazabilidad de principio a fin del dinero recaudado. Claro, pero es que tú te pones a ver, mira, esa es la clave. Pero es que incluso habiendo toda esa cantidad de políticos, si se pudiera trazar el euro que yo pago de impuestos, cuánto va, dónde va, a dónde se destina, cómo se divide en los distintos servicios públicos, entonces ahí habría una transparencia total. Pero no le interesa a ningún tipo de gobierno, sea de derecha, de izquierda, de centro. No, lo que interesa realmente es al revés, que sea un galimatías, que claro, el sistema fiscal español y bueno, de todos los países sea un galimatías difícil de trazar y de rastrear para que después el dinero se pueda desviar. Pues lo que quiera, que tú dices, claro, que tú de repente dices, creas una empresa de consultoría y vale, esa empresa es del primo de no sé quién, donde ese dinero, bueno, yo te voy a destinar un estudio de por qué las mujeres no andan en bicicleta. Porque el patriarcado no sé qué, tal, vale. Pero realmente ese es el interés. No, el interés, vamos a estar claros, señor, el interés es que ese dinero va a ir a esa consultoría, que es del primo del tío de no sé quién, ese dinerito lo van a coger, va a decir, bueno, costó 3 millones. Y esos millones los destinan y no quiero otros. Que muchas veces yo creo que eso ni siquiera se hace con maldad, entiéndase la palabra. Yo creo que eso al final son favores políticos. Es decir, tú imagínate un grupo político, el que sea. Eso sí es maldad. Esos chiringuitos, o sea, ese tipo de chiringuitos salen con todos los partidos. Yo creo que eso se debe al sistema partitocrático. Pero precisamente, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí, bueno, vale, eso puede ser manifiesto, pero te pongo un ejemplo. Montamos un partido político, ¿vale? Tiene mucha pegada el primer año y rascamos
20 diputados, 20 escaños en el Congreso de Diputados. Tenemos esa representación. Vale, somos miembros del partido con 20 asientos firmes, pero en las siguientes elecciones, nuestra masa electoral no se decide tanto por nosotros y se ve reducido a la mitad, 10 escaños. ¿Qué sucede con los otros 10 asientos que teníamos, que han dejado sus empleos, que han dejado su vida para dedicarse de lleno a la política? Le debemos una lealtad política. Entonces le tenemos que conceder algo en favor de la política. Claro. Bueno, pues mira, Luciano, ya no tienes asiento en el Congreso de los Diputados, pero ¿qué tal si me haces un estudio para que tú tengas también tus ingresos, ¿no? ¿Qué tal si me haces un estudio y me vinculas, no sé, el color azul del cielo con el capitalismo galopante? ¿Qué relación podría tener? Márcate un proyecto ahí y 7.000 euros, que te dan para sufragar por un par de meses. Ya luego inventamos otro proyecto, al final son favores que se deben políticamente porque tienen que sufragarse de alguna manera. Ahí, un descalabro político. ahí donde yo estoy, que los partidos políticos no deberían existir. Yo creo que sí podrían existir, pero no están por ellos. Y los partidos, mira, el problema de los partidos, tú me acabas de mencionar el problema más grande que hay en los partidos políticos, que siempre van a deber, porque de repente tú y yo armamos un partido político y vale, vamos a armar partido político, pero necesitamos vivir, no vamos a venir del aire, porque mientras el partido de aquí a las próximas elecciones tenemos algunos escaños o tenemos algo, tenemos que trabajar, ¿no? Y si trabajamos en un trabajo normal, no podemos dedicarle el tiempo, claro, ¿no? Entonces, claro, tenemos que dedicarle la mayor parte del tiempo al partido, y conseguir, y tienes que renunciar. ¿Qué pasa? Alguien nos tiene que financiar, tiene que haber una mano atrás que diga, bueno, muchachos, ustedes tienen buen tal, a la gente les gusta sus ideas, no sé qué y tal, yo les financio. Mira, yo les voy a financiar. ¿Vale? Bueno, eso es lo que a lo que yo me refería. Acá te está autofinanciando, pero ya tú, esta persona que nos está financiando, vamos a llamarle Lee, un chino que nos financia. Venga, viene un chino que tiene un restaurante y nos dice, es peligroso, ahora te explico por qué. Y nos financia. Y eso es lo que sucede realmente. ¿Quién tú crees que financiaba a Podemos? Venezuela. Lo que pasa es que creaban empresas y se iban a dar conferencias y obviamente es legal. O es legal, claro. Vos ya, mira, llámalo como tú quieras. Llámalo al partido que tú quieras. Tiene que tener una financiación. La gente no se va a dedicar a hacer eso durante 2 años hasta que lleguen las elecciones. Una vez que tienen representación, tú debes, ya tienen financiación estatal. Claro, pero ven acá, partido. Ya te le debes a alguien. ¿Quién te ha financiado? Hermano, eso sucede y ha sucedido desde las guerras. Cuando un bando... Bueno, depende, ahí está el caso de Alvise, ¿no? Que ya era popular en redes y aceptaba donaciones y ya vivía de las donaciones de PayPal y de Patreon y de tal. Bueno, yo llegar a las elecciones, de hecho ahora, vas a ser su sueldo mensual. Sí. Hay que inscribirse, hay que dejar datos y tal, porque tampoco quiere que sea esto... Sí. Pero, vale, su sueldo. Vale. Eso habría que estudiarlo y ver realmente. Yo he escuchado al Vice por ti, que lo conocí, y luego empezó a salirme y realmente me gusta mucho más que vos, porque pienso que vos se ha dejado engullir por el sistema y ya es un partido más. Pero yo te digo, mira, el problema de los partidos políticos, que eso es un problema que nace... El sistema de partidos que hay en España. No, que hay en todo el mundo. Pero, porque dime un país donde no funciona así. En todos los países... Suiza no funciona así. Aunque es cierto que hay ciertos cantones de Suiza que no tienen derecho a voto, es un poco peculiar. Pero en Suiza, por ejemplo, se votan las medidas. Sí, quizás... Pero mira, pero no existe... Como una comunidad de vecinos. Entonces... Yo realmente no estoy muy metido con lo de Suiza. Tendría que verlo y realmente si hay igual también hacen trampas, pero a lo mejor te dan a votar, imagínate,
te meten en el mismo porque no te ponen una medida, te claro, ponen sino un pack y en y a el lo pack mejor puedes de ese pack de 4 medidas quieres votar que sí a una y 3 no, pero la que dices que sí tiene tanto peso que al final votas que sí al par. Es verdad. Pero si las otras tienen tanto peso negativo, también vas a votar que no. Pero ven acá, y ahí es donde que nosotros no lo sabemos. A ver, nosotros vemos la parte desde afuera, o sea, qué bonito. Pero realmente nosotros no sabemos si también hay intereses económicos atrás de esos partidos que están ahí, que te dice, méteme esta medida que me beneficia, que sí, que son menos ladrones, que son más eficientes, sí, es verdad. Bueno, lo que tú decías antes, ¿no? Nuestro partido, financiado por Lee, pues obviamente jamás iría en contra de los intereses de Lee. Obviamente, nuestra. y si alguna medida nosotros podemos beneficiarle, decir, mira, China, vamos a poner un impuesto que los restaurantes gestionados por chinos se paguen la mitad de impuestos. No hay. Entonces, claro, vamos a tratar de impulsarla. Claro. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, ponemos cualquier excusa, que la integración... Si el patrono estaría... Claro, entonces nos inventamos ahí cualquier cosa. Es que la integración de no sé qué, porque estos son los marginados, pobrecitos. Y nos inventamos una trola grande, ¿no? Como hacen la mayoría, ¿no? Nos inventamos tal y mira, es que esta gente es perseguida, pobreza. Vale, pero para crear una conciencia nacional que luego, cuando nosotros pongamos una medida en el Congreso, la otra gente de otros partidos tenga que decir, venga, va, la votamos, pero luego ustedes nos tienen que votar esta otra porque esta gente quiere también que nosotros... Vale, pero tu receta fiscal sería que no hubiera impuesto. No, mi receta fiscal sería que el impuesto tiene que ser un impuesto mínimo y transparente. Que yo pudiera saber exactamente si doy €1, vale, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué ha sucedido con ese euro? O sea, si a mí me pone esta transparente, decir, mira, es que de ese euro, 99 céntimos van para el sueldo de los diputados. Ya. Entonces yo digo, caballero, bájese el sueldo, ¿entiendes? Porque ¿cómo te vas a estar yo pagando el sueldo cuando tú te estás ahí rascando, te vas de vacaciones y yo estoy furrando hasta los días festivos? Bueno, en eso estamos de acuerdo entonces. Yo, en lo que no estoy de acuerdo es en algunas... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una claridad en el impuesto de saber exactamente para dónde va cada céntimo que tú das, obviamente, claro, esa trazabilidad obviamente se va a reducir la mayor cantidad de impuestos, porque tú dices, bueno, ¿entiendes? En eso estamos de acuerdo, porque yo sí discrepo profundamente de muchas teorías anarcocapitalistas en las que hablan de reducción de impuestos total, incluso abolición de los impuestos, y cada uno se para de lo suyo. Yo ahí eso lo veo como una completa utopía, porque volvemos otra vez a los intereses comunes, ¿no? Infraestructuras, son intereses comunes. No me interesa más a mí que a ti que haya una carretera que una pueblo A de pueblo B. Nos interesa a ambos. Incluso hay interesados que no viven ni en el pueblo A ni en el pueblo B. ¿Y quién paga entonces esa carretera? Claro, pero ahí donde, una cosa, ahí donde de repente la comunidad puede agarrar... ¿Cuál de ellas? Porque yo no vamos a poner el nombre de la aldea, vamos a poner... yo soy un camionero de Granada, pero yo voy a transitar la ruta que hace Madrid-Barcelona. Sí. A mí me interesa que haya una carretera ahí, ¿la tengo que pagar yo? ¿O la tiene que pagar un madrileño? ¿O un barcelonés? No, pero ven acá, si tú eres un camionero y hay una empresa en la cual... ¿La paga esa empresa? No, la empresa por todos los empresarios. Pero el madrileño dice, yo la quiero, en la empresa, que se ponga las pilas y la compre. Y la empresa dice, no, pero cómprelo usted, que es usted madrileño. No, pero la cuestión es que el interés, fíjate algo, el interés, porque de repente tú puedes decir, bueno, yo pongo este tramo, pero es la cuestión, mira, cuando hay un interés común, porque cómo funcionaba antiguamente todo. Antiguamente la gente, pues sencillamente, mira, necesitamos trasladar al punto A al punto B. Y la comunidad, los impuestos creo que vienen del Imperio Romano ya. Y los romanos hacían eso. Los romanos sí, empezaban a hacer las calzadas. Hacían las carreteras con el dinero de los que conquistaban. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Si tú te pones a ver realmente, pues yo me he puesto a ver un poco lo del Imperio Romano, cuestión de impuestos y eso. Que habían épocas donde había alta corrupción y alto gasto público. Desde que inventan los impuestos... ¿Qué hacían estos cuando decían, vale, ya no puedo meterle tanto cuestión fiscal a mi pueblo porque se me va a hacer una revolución? Vamos a salir a la guerra, conquistamos y de ahí robamos. Y entonces a través de eso es que iba haciendo. De hecho, una época de devaluación de la moneda romana, donde la gente le iba raspando
el oro que tenía o la cuestión para hacer el doble de moneda, ¿no? Tú agarrabas la moneda y entonces la moneda eran cada vez más finitas y se devaluaba, ya no tenía el mismo valor. O sea, si nos podemos ver realmente es que los sistemas donde hay impuestos, o tú manejas un dinero que no es tuyo, a ti no te importa usar ese dinero, porque no es tuyo, no te lo has ganado. Ya. Ese es el problema de los impuestos. Entonces de repente te dice, bueno, vamos a gestionar 1.000 millones, tú y yo, nuestro partido. Y yo te digo, mira, que yo tengo un niño pequeño y yo quiero construir un superparque aquí. Bueno, yo creo que es una necesidad que surge del propio capitalismo. Yo no puedo entender capitalismo sin impuestos. Tal como yo lo veo. ¿Por qué? Porque el capital, para que funcione el capital, tiene que haber un porcentaje, aunque sea mínimo, pero tiene que haber un porcentaje de impuestos precisamente por lo que hablábamos antes. Mira, por intereses comunes. Yo te una cosa, Intereses comunes. mira, en Venezuela te voy a dar un ejemplo. Que eso lo viví yo. Yo trabajé para Toyota. Increíble empresa, Japonesa, ¿no? japonesa. Increíble, yo creo que... Estaba muy feliz. Sí. Ya no se nota. Se me nota. No me salen ni las palabras. No sale la palabra de emoción. No, porque ven acá, es que esa empresa, o sea, la mayoría, te voy a explicar brevemente, ¿no? Para que vean y me caigo a la parte de los impuestos, ¿no? En Venezuela, lo normal o lo común era que las 2 pagas extras te las dieran en diciembre, ¿no? Se llaman utilidades, ¿no? Se supone que durante todo el año, pues los jefes... pagas juntas, ¿me entiendes? No, 2 pagas. A 2 pagas extras. Una paga extra. Con tu esfuerzo. Bueno, 2 pagas extras. Entonces, más sueldo. 2 pagas. Sí, Tres 3 pagas. 3 pagas. Vale. Sí, tu sueldo más 2 pagas extra. Vale. Eso se llama utilidades. Vale. En Venezuela le llaman no me pagan pagas extras, sino utilidades. O igual. Y se dan siempre en diciembre. Esta empresa sobre todo lo hacía a finales de noviembre para que ya se tuviera dinero y se pudiera comprar y en diciembre se salen vacaciones y todo eso. O sea, la gente suele trabajar hasta el 15 de diciembre, ¿no? Si hay empresas que funcionan, pero depende del rubro, pues en esta el 15 ya estamos de vacaciones hasta enero. Vale, genial. Esa empresa te pagaba 4 pagas más el sueldo. Más el sueldo. Tenía 5. Ya ves la cara de contento que más tenía una caja de ahorros que por cada euro que te aportaba la empresa aportaba 2. Una maravilla. Pero resulta que un año, creo que fue el año del Toyota Yaris, sin más no lo recuerdo. Claro, tú me recuerdas por el modelo que estoy ahorita. Ese año creo que fue el año del Toyota Yaris. Y se vendieron en total, ¿no? Entre Hilux, el Yaris, el Corolla, no sé qué. Así que fue una explosión que en Venezuela se vendió 3 veces más la cantidad que ellos tenían estipulado. Obviamente te iban a tener que pagar más impuestos. Creo que estoy viendo el ploquillo. Vale, tenía que pagar más impuestos porque al vender más impuestos a final de año. Pues ellos decidieron, dijeron, vale, podemos pagar esta cantidad de impuestos, pero Venezuela nos da la opción de que si repartimos dividendo entre todos nuestros empleados, no vamos a tener que pagar esta cantidad de impuestos. Y entonces podemos quedarnos con una parte del pastel, no pagamos tanto, pero a la vez beneficiamos a nuestros. Y quisieron ellos, de repente llegaron ese año y dijeron, muchachos, tenemos un bono especial adicional. O sea, aparte de nuestros 4 meses, claro. Mira, No tiene un bono de la nada. O sea, te dijeron, mira, como si no sé, donde tú estás trabajando, dice, mira, hemos tenido, este año ha sido que hemos estado 100% en el hotel, metiendo tanta gente constantemente que no hemos parado, que para no pagar tantos impuestos vamos a, o sea, lo que más o menos ellos tenían que pagar 1 millón de euros en impuestos, pues vamos a hacer algo, vamos a poner 600.000, lo vamos a repartir entre todos ustedes y así no tenemos que pagar el 1 millón de impuestos. Y todos los empleados pues recibieron un plus adicional de parte de... ¿qué pasó con Toyota en Venezuela? Pues no sé realmente que se sabe. No, yo me esperaba el plot twist de que tuvo que marcharse Ferrari. No, digan ni no. Creo que siguen la ensambladora ahí, no sé. Bueno, por la cuestión esta de... la cuestión es política, pero
no sé también en la crisis, ellos se habrán mudado, pues bueno, también en 2017 le perdí el rastro, ¿no? Pero toda esa época que tal, Toyota fue muy próspera. De hecho, Venezuela decía Toyota, o sea, el decía Toyota es Toyota y ya está, o sea, lo demás... Quizá equivale aquí a Inditex. Inditex, yo tengo un buen amigo, desde aquí le mando un saludo si nos está viendo Iván. En Inditex, por ejemplo, las condiciones son inmejorables. Las condiciones que dan a los trabajadores son inmejorables. Las horas extras son pagadas muy por encima de lo que marcan los estatutos. O sea, tienen sus propias condiciones que están al margen del estatuto de los trabajadores. Muy mejoradas, condiciones muy mejoradas, sueldos muy bien pagados. Seguro médico privado también que cubre dentro y fuera del trabajo. Sí, van a seguir total lo que me está describiendo. Y la cuestión creo que ellos lo hacen así a nivel mundial. O sea, no es porque sea... Esto no. Y el caso de Inditex, ellos lo hacen así a nivel mundial. O sea, los japoneses son muy... Su filosofía de trabajo. O sea, yo fui muy impregnado de esa... Porque te lo hacen de que lo vivas, de que sientas que fue tu familia, ¿no? O sea, es un poco como el estilo japonés. El que ha seguido sabe que los japoneses son de estar en un trabajo hasta que se jubilan. Pues básicamente eso es lo que te... Bueno, un día podemos también hablar de Japón, porque Japón tenía una altísima expectativa de prosperidad económica. Ese se fue a... Se la acapó Estados Unidos. Estados Unidos le entró pánico al ver el crecimiento exponencial de Japón. Estamos hablando de los años 70, 80. También ha sido un poco la filosofía de ellos de... Es un acuerdo que firmaron, creo recordar, ya lo buscaré si hablamos un día de esto, creo recordar que se llamaba el Acuerdo Parker. En este acuerdo, Japón se comprometía a una inflación fija para supuestamente mejorar su economía. Bueno, resulta que a partir de este acuerdo dejó de, en el gráfico, dejó de subir justamente en el quinto en el que firman el Acuerdo Parker. Pero bueno, aparte de eso, hay algo también curioso. ¿Tú no te has fijado que ellos tienen grandes empresas, pero jamás han sacado otras empresas que surjan? O sea, si te pones a ver, y también es parte de la cultura, de esa cultura que viene de los samuráis y todo eso. Yo creo que de eso no queda nada. No se queda impregnado parte de eso. O sea, y es parte de por qué el japonés actúa de cierta manera. Es su cultura. Es en el hecho de que un empleado, o sea, tú y yo de repente vamos a estar aquí y decimos, oye, ¿por qué no abrimos un restaurante? Y eso que aquí en España, o sea, con todos estos impuestos que estamos hablando, los impuestos te desaniman a ser autónomo o a crear empresa, ¿no? Pero ahora sí, en Japón es feo. Sí, porque hemos hablado de los impuestos y nos hemos olvidado por completo de los autónomos, que los que más impuestos pagan. Ya sin contar la cuota de autónomo, que es pagar por trabajar, que no se considera un impuesto, aunque de facto lo es. Pero sí lo es. Impuesto, porque tú abres, te das de alta en autónomos y ya tienes que pagar para trabajar. Es un impuesto. Un impuesto para trabajar. Si no has generado ninguna riqueza con esa actividad comercial y ya tienes que pagar, ¿qué otra cosa puede ser que no sea un impuesto? Es un impuesto. Pero fíjate que en Japón, la mayoría de la gente busca trabajar en una empresa y quedarse toda la vida en la empresa. No busca de innovar. O sea, tú no has visto un Facebook, un TikTok, o un Twitter, o un Apple. O sea, esta gente que era la oligarquía, sí, pero que no hay muchos en el mundo que los hagan. Pero son empresas que fueron creadas en su momento. Están, de hecho, creo que se cuentan con los dedos. Está Japón, Taiwán, China, Rusia y Estados Unidos. Y los chips rusos, bueno, dejan bastante que desear. O sea, digamos que podemos quitar los rusos y nos quedamos con los de Taiwán, Japón y Estados Unidos. Sí, pero fíjate algo, tú no ves empresas que se crean, que sean de recién creación, que tú me digas, mira, esta empresa tiene 10 años. Oye, mira, esta nueva empresa japonesa. No. Tú marcas nuevas que ves, son China, lo achaco al acuerdo Parker. No es el acuerdo Parker. No es el acuerdo Parker. Porque una cosa no tiene que ver, igual le pasa a Corea. Porque la oligarquía fue la que crearon las empresas, pero el pueblo está acostumbrado a ser empleado. O sea, obviamente la economía, con lo que tú me estás diciendo del acuerdo que no lo conocía, obviamente sí habrá sido afectada. Perdón, rectifico, porque yo le estoy llamando constantemente
El acuerdo... Parker, me dijiste. El acuerdo parque, me confundo parque con plaza. Es el acuerdo plaza. Vale. Yo ya dije que hablaba de memoria, pero... Y fue en el 85. El Plaza Accord. Vale. El acuerdo plaza. Fíjate algo, Nintendo, ¿en qué año fue creada? Todas las empresas que han sido creadas y más nunca volvieron a crear nuevas empresas. O sea, cuando tú ves una empresa nueva en Japón. Pues bueno, no tengo el dato. No, sé que son muy prósperos económicamente, pero con una deuda galopante también. Claro, pero una cosa pero ya eso es el sistema económico que ellos han vivido, pero a nivel de creación de empresas, no tienen empresas ni marca. Y tienen una industria increíble. Va a decir que no pueden hacer una nueva marca de moto. Que un ingeniero que se vaya de Honda, que se vaya de Suzuki, de Yamaha, no pudo haber agarrado y hacer un emprendimiento y decir, mira, voy a hacer la supermoto que no se ha fabricado en Japón. Sí. O aparte de los coches. Se pone a ver las historias de coches, esos son gente de ingenieros, gente que sabía y dice, mira, voy a empezar a hacer esto. ¿Dónde están las empresas de nueva creación? Sí. Y la tecnología, hubo una época que la tecnología era punta en Japón. Bueno, un día lo meteremos, porque ya te digo, tiene mucha tela que cortarlo. Entonces, fíjate eso. Porque era una cosa parecida, lo que le pasó a Japón en los 80, Sí. que pensaba que eran los 70, pero es en los 80, en 1975. Lo que le pasó a Japón fue una cosa parecida a lo que le está pasando actualmente a China. Que China, como sabéis, está muy cercana a superar en PIB a Estados Unidos, y a Estados Unidos ha entrado en barrena y en pánico y empezó una guerra comercial contra China, porque no quiere perder su hegemonía económica. Pero bueno, China no tiene ¿cómo decirte? Es más independiente. Japón tiene más vínculos con los americanos. Japón, recordemos que hasta hace 5 o 6 años, Japón estaba desmilitarizada. Sí. No tenía ejército, ni fuerzas. Después de la Segunda Guerra Mundial ellos estaban desmilitarizados. Y fue de hace 5 años o 10 para acá que ya tienen derecho a volver a tener. De hecho, el ISOR, ¿no? La famosa marca Tokyo Marui de ISOR, todos los que practican ISOR, sale ¿por qué? Porque el hecho de ellos no poder tener armas, el ejército y todo eso, la policía y todo eso tenía que practicar sin armas, y la manera de hacerlo era con réplica de aire comprimido y las bolitas esas. Fíjate, un dato que no conocía allí. Pues, de ahí surge el ISOR, hoy día que jugamos. Sí, el paintball y todo esto, ¿no? Bueno, el paintball ya es otra evolución, pero porque ¿qué pasa? El ISOR es más parecido, o sea, tú te vistes como un militar, tienes las armas que tú las ves, o sea, tú la ves a alguien caminando. Japonés. Sí. No sé si es un invento japonés, pero los japoneses fueron los que, de hecho, la marca más prestigiosa se llama Tokyo Marui, que tú ves que, bueno, ya hay marca china, marca de otros tipos taiwanesa, pero tú ves esa arma a lo lejos y te piensas que es real. Pues fíjate, el acuerdo plaza, perdón, que vuelvo a decir parque. Pues el acuerdo plaza viene un poco en ese contexto. A Estados Unidos le entra el pánico porque económicamente Japón, en la gráfica, se prevé que les pueda adelantarse, y les entra el pánico porque recordemos que el respaldo del dólar en la economía estadounidense se debe fundamentalmente al petrodólar y al uso internacional del dólar. Si hay una economía que adelante al dólar, esa se puede convertir en la moneda hegemónica, y este es el gran peligro del descalabro económico de Estados Unidos. Puede caer hasta los suelos. ¿Qué es lo que quiere hacer los Brits? Los Brits es lo que se están planteando para poder hacer el colapso. Claro, exacto. Si ellos, o sea, realmente Estados Unidos, lo que lo mantiene, vamos a estar claros, porque la política socialista que ha implementado en los últimos, yo te diría, quizá después de Clinton o quizá después de Bush, Estados Unidos ha entrado. Fíjate algo, es curioso, ¿no? El país que hablaba de la libertad, del capitalismo, hoy día no es un país tan capitalista como un país muy intervencionista y proteccionista. Fíjate que ellos, por ejemplo, le llaman el dinero. Y ese ha sido
el declive que ha tenido Estados Unidos. La Reserva Federal le da a la máquina del dólar, Claro. y esto lo hace cualquier otro país, Y se van a mierda. y claro, tendría una inflación galopante. Venezuela, Argentina, Ecuador. Antecedentes de solamente lo puede hacer Estados Unidos porque le respalda el petrodólar y el uso internacional. Además de que hay muchos países que tienen como moneda nacional el propio. El propio, claro. Pero te una cosa, o sea, es precisamente eso lo que ha ayudado a mantenerlo. Pero son balones de oxígeno. Que mi economía se resiente, fabrico. Sé que me la respaldan en Arabia Saudí. Y sé que me la respaldan en muchos países que tienen el dólar como moneda oficial. Pero si no, no podría hacerlo. Iría a una inflación. Y el comercio brutal. que hay de internacional, todo Que eso. se hace todos dólares. Que hace Aún no están bien involucrados Estados Unidos. Sí. Porque España le compra a Marruecos cualquier cosa y se lo paga en dólares. Claro. Eso es lo que respalda el dólar al Senado. Bueno, cerrando el capítulo de impuestos y repasamos lo que podamos extraer de la última entrevista de Elon Musk que le habría hecho a Donald Trump y que ha levantado muchas ampollas también en la Unión Europea, una vez más. Sí, una vez más. Fíjate algo, Porque hablamos de esto no hace mucho, en la quinta o cuarta, la sexta tertulia creo que fue, hablamos sobre las ampollas que levantó también la entrevista de Tucker Carlson a Putin. Mira, por eso es que la otra vez que estábamos hablando sobre la Unión Europea, tú decías, pero bueno, ellos son tecnócratas, sí, son la presidenta, la von der Leyen es de derecha, no sé qué. Presuntamente. No. O sea, y aquí me lo pone, o sea, esto que ha sucedido Ella parte del Partido Popular Europeo. sí, lo sé, pero ellos, esos son igual que el Partido Popular de aquí, eso es triste. Es democracia. Son, se han vendido, se han entregado. Yo creo que por eso ha surgido Vox, que también Vox ya se ha entregado y se ha... que la agenda es esa agenda... La agenda europea, el proyecto de largo plazo europeo, es estadounidense. Bueno, no creo que solamente estadounidense, ahí también está el tipo el Bezos, creo que... Hay muchos agentes americanos, claro. Hay veces que era europeo. De Gates, americano también. Pero realmente ellos tienen su propio foro de Sao Paulo también. sí, obviamente. Y lo están implementando. O sea, ellos están implementando una agenda tan peligrosa y tan decadente que nos están arrastrando de tener cosas. O sea, no cabe duda que están experimentando con nosotros de una manera tan y aquí no quiero de Nuevo México. New México. Estados Unidos. No quiero entrar en conspiranoico, o sea, no quiero ser tan conspiranoico, pero... Aunque algún día habrá que hablar de conspiraciones. Sí, a ver, es que vamos a estar claros, detrás de una gran conspiración siempre hay cuotas de verdad. Claro, algo de verdad debe haber. Muchas verdades hay. Muchas verdades que nos han ocultado. De hecho, tú fíjate, este hombre que acaban de dejar en libertad, Julian, que desveló un montón de cosas que nadie... Hay un vídeo muy fuerte que creo que lo podéis encontrar todavía por ahí, aunque está censurado en un montón de sitios, que es un vídeo muy fuerte en el que el ejército estadounidense en Irak, en momentos en los que no encontraban objetivos militares a ti, y ante el paso de los días, por aburrimiento, hay un vídeo que es muy fuerte porque parece sacado de un videojuego y no, es real. Y son los soldados estadounidenses ante el mando, siguiendo la línea de mando estadounidense, que preguntan si pueden abrir fuego contra unos civiles por disparar algo. Sí, Abren fuego contra unos civiles y un periodista de Al Jazeera, que estaba allí. Sin que fue muerto también. Sí, escuché, lo batieron, sí. Que en la versión oficial había sido un accidente, daños colaterales, pero cuando el Julian Assange filtró el vídeo en el que piden permiso a los soldados para abrir fuego, y el cadeno de mando dice, sí, a ver, acaba con ellos, y hasta bromean, dice, fallaste uno, porque había uno que queda como moribundo y lo rematan. Pues eso, por ejemplo, se filtró y lo filtró Wikileaks, entre otras muchas cosas. No, y aparte de eso, que las torturas que hacían a esta gente de Al Qaeda, que las traían para no torturarlos en suelo americano, porque iban a ser americanas. No sé qué hacían, de repente llegaban al aeropuerto aquí en España,
lo hacían en el aeropuerto Esto no lo sabía y yo. se marchaba. Sí, ahí también en Wikileaks ellos usaban eso. Sí, sí, de hecho creo que España fue uno de los sitios que llegaron No, a no usar. sabía, ¿no? Que ellos hacían como ciertas paradas estratégicas en ciertos Cuéntame. países, exacto. Torturaban a esta gente para que hablara, para que dijera, tal. Después que, bueno, ya tenemos la información para Guantánamo y ya está. No. O para Estados Unidos para oficiarlo, o lo más, o sea, lo que sea. Y hacían todas estas prácticas, el ahogamiento que hacía, ¿sabes? El ahogamiento que no lo ahogan de verdad, pero la persona siente Lo ponen al que... borde, al... Sí, al borde, al umbral de... para que confiesen lo que te que confesar. Que Entonces- bueno, son prácticas que al final han quedado muy en entredicho porque realmente no... Una persona al límite puede decir lo que tú quieres oír solo porque por librarse del... Bueno, como pasaban las torturas en la Edad Media, que la gente terminaba confesando que era torturas brujo, soviéticas. que era no sé qué, para que ya lo mataran de una vez. O las Diciendo, torturas mira, soviéticas, que eran de las más duras, la de la privación de sueño, la de dejar a una persona una semana sin dormir, al final esa persona desvariaba, se te decía decía lo que tú querías. tú querías, lo que le viniera a la mente. Para decir, mira, acaba ya con este sufrimiento y termina ya... Las torturas que ejercía Pol Pot, otro gran comunista de Camboya, que en las torturas eran durísimas. Yo además visité Camboya y vi los Tuol Son Loeng, que era uno de los colegios, además colegio de primaria, que utilizaron luego como cuartel para las torturas. Las camas eléctricas que tenían, donde nos ponían a dormir y les daban descargas en medio del sueño y cosas así. Y al final lo que hacían era delatar a vecinos. La gente torturada delataban a vecinos porque así se libraban un poco de la tortura. Mataban ya. exacto, quítame ya esto y listo. Siempre les daban carne para tirar a boda porque eran vecinos. Sí, es un espía estadounidense, mi vecino. Pero mi vecino en el al lado, ya Venga, está. otro nuevo, y así siempre. En una tortura. Entonces fíjate algo, mira, la Unión Europea Sobre Elon Musk. se ha metido en... ¿Hay libertad de expresión ahora mismo en la Unión Europea, tú dirías? No la hay. No la hay porque fíjate que de hecho lo que estábamos hablando la otra vez mencionamos a la esposa de alguien y tú tuviste que recortarlo por miedo a que, claro, vamos a estar claros a la vez en eso, no hay libertad de expresión. Fíjate, nosotros realmente tendríamos otro tema de qué conversar y todo el mundo lo sabe, pero también yo tengo que volver y viajar y entonces te falta la libertad de expresión, lo que tú quieres decir o todo eso que tienes que expresar te lo están atando. Fíjate, si no hay libertad total en países que se enmascaran de libertad, como pueden ser países europeos, imagínate qué libertad podrá haber en un país que manifiestamente no ofrece ninguna garantía de garantía, claro. Claro. Entonces hoy día nos meten leyes a través de las leyes, esta es la ley que creo que lo hablamos la otra vez, la ley de los youtubers, no sé qué, que vamos a derrogar la ley Mordaza porque tal, entonces obviamente tú agarras y a las televisoras que lo dijeron, lo dijo una ministra hace poco, los canales que no se apeguen a que los medios de comunicación que no que empiecen a dar fake news y que hagan no sé qué, pues Dice que son fake news. ellos dicen vamos a retirarle toda la publicidad institucional. Claro. ¿Qué es lo que le están diciendo? Velado, o sea, aparte de eso que les van a quitar toda la publicidad institucional, está diciendo no te vamos a dar ayudas, no te vamos, que eso es parte de nuestros impuestos. Claro. Entonces que agarra el diario El País, el diario El Mundo, Bueno, la tendrías que cadena ver. SER, yo te doy porque no está siendo sostenible ninguna de estas, ¿no? Si tú ves el grupo Prisa, el grupo no sé qué, tú están en pérdidas en bolsa. Entonces que agarra dice venga, tal, pero de este tema no hables, ¿eh? Tendrías que ver la reacción que tuvo José Bittner, el presentador y director de Negocios Televisión, la respuesta que tuvo a esa amenaza del gobierno. Porque él se enfadó mucho y dijo, yo no necesito ni vuestra propaganda institucional, ni vuestra publicidad, ni vuestros... Somos el canal en YouTube más visto de noticias. Somos, dedicados a nuestro nicho, el más visto también en muchos países de Latinoamérica. Nos ven también en Estados Unidos. Nos van a llamar pseudo-medios. Nos dan igual. No nos vamos a rendir ni nos vamos a plegar. Pero el problema es que empiecen a aplicar sanciones costosas. Tú a la hora de la verdad, si tú agarras y dices, mira, este está hablando fake news, te sanciona. 100.000 euros. Fácil, ¿eh? En un medio que es... Hombre, ellos salen también en Movistar Plus, creo que es.
pero tendrían que ser Movistar Plus quizá, pero si trabajan solo en IT, ¿cómo lo hacen? Porque si tú mueves tu sede a Italia o a... Sí, bueno, Argelia. ellos, pues ¿Cómo no lo sé, pues te vetarán aquí, tratarán de cortarte que se vea el canal acá. Tengo que hablar con YouTube para el dominio. Claro, una cosa, pero los medios, No se lo ha hecho todavía, se podría hacer, ¿no? pero se podría hacer. Fíjate que mucho, tú no has visto que te cancelan, a veces cancelan cuenta de la nada cuando alguien habla un poco acerca de esto, Sí, es verdad. se las cancelan, el gobierno viene a Realmente no es algo tan en régimen local, sino que es algo a nivel nacional o a nivel mundial. Mejor. Sí, le dice, mira, esta página no nos conviene. Y fíjate algo, como la Unión Europea amenazó a X, antiguo Twitter, Hablando de eso. que le dijo a Elon Musk, la carta está clarísima. O sea, cuando tú dices, pero es que se les cayó la careta, es que ni siquiera tienen la vergüenza, desvergonzado. ¿Cómo tú, o sea, cómo tú como Unión Europea vas a agarrar o sea, estás Amenazar con cortando sanciones. con sanciones por Por una una entrevista? entrevista. ¿Y qué te importa? Por una entrevista de un candidato americano porque lo vamos a ver aquí en Europa. Claro. Estás cortando mi libertad de poder escucharlo. Mira, lo que habíamos hablado, ¿te acuerdas lo que habíamos hablado? Es precisamente eso, la libertad. Yo puedo escoger creerle o no, estar de acuerdo o no. Pero ya lo habíamos visto esto antes con por ejemplo, con la cancelación de Putin, claro, pero es que ven acá, o sea, no solo de la entrevista de Putin de Tucker Carlson, sino de medios de comunicación rusos que estarían controlados por el gobierno, efectivamente. claro, efectivamente. Russia Today, RT, o Sputnik, pero que se veían en España porque querían ser... Yo me acuerdo de que se veían en España, yo tenía... Pues ya nos cancelaron. ¿Pero por qué? Si yo no voy a votar a Putin, yo no soy elector de Putin. Claro, pero una cosa, pero tienen el miedo de que la propaganda de rusa te ponga en contra de la guerra de Ucrania. No apelan a mi análisis crítico, sino que me quieren decir cómo tengo que pensar. Pero es que mira, precisamente por eso odio el socialismo y por eso odio el comunismo. Porque te quieren controlar. Ahí donde está el control, ¿dónde está mi albedrío? O sea, no, él es tonto. Yo tengo que agarrar y decirle lo que tiene que hacer y dónde ir. Porque son tontos. Claro. No, yo le tengo que controlar porque él no puede ser un buen padre. Y los hijos tienen que ser del gobierno, como es en Canadá. No, en Canadá los hijos no son tuyos, los hijos son del Estado. Pero fíjate, en Canadá Justin Trudeau es liberal. Pero, es lo que te digo, Es que es una agenda woke. mira, los partidos, mira acá, pero te estoy diciendo otra vez, el problema siguen siendo los partidos políticos. Tú puedes ser una persona que tenga ciertos ideales, te metes dentro de la cadena de un partido político y al final el partido político dice, mira, estos son nuestros patrocinadores, esto es lo que hay y tienes que ir por esta línea. Puedes hablar lo que tú quieras, pero me tienes que aprobar estas leyes. Claro. Porque es lo que quiere la gente que nos está aportando el dinerito y fue por la que llaman los favores que le deben. Pues sí, efectivamente. Eso sí. Los partidos políticos o sea, son una mafia. Todos los partidos políticos son mafiosos. Esto va por inchor. No, vosotros soy mafioso. Es así. Pues yo digo a la gente, no, yo voto al PSOE, no, yo soy el PP de toda la vida. Son tontos. Bueno, en la cuestión de eso me hace mucha gracia también, que a veces nos merecemos los políticos que... A veces pienso que sí que existe una representación real porque nos merecemos los políticos que tenemos. Porque yo digo, y me pasa con el votante medio del PP y el votante medio del PSOE, que tú veías todas las tramas de corrupción que iban saliendo, del Partido Popular, y leías al votante medio del PP y le da igual, te voy a votar, votan del PP. Y luego tú ves las tramas de corrupción que salen del PSOE, igual, o las contradicciones en las que caen, apoyamos el Sáhara independiente, venga, le damos el Sáhara a Marruecos, cosas de este estilo, y tú crees que pierden votando. Sale y dice, no, muy bien el presidente, se lo va a pensar 3 días, no, por favor, vuelve. Y claro, a veces pienso, es que esa gente al final no quiere ideología tampoco. Yo trabajé me acuerdo, en un hotel aquí abajo, yo siempre me cosía con el piscinero. Y en la mañana yo siempre estaba haciendo cosas, tal, y entonces, siempre charlábamos un momento, ¿sabes? Que parábamos ahí. Y él era del PSOE. Hermano, no había manera, increíble, ¿no? Increíble. Yo decía, pero mira esto, no. Te voto al PSOE. Claro, era como un votante fiel. Yo esto no lo entiendo, porque eso va en contra de todo espíritu crítico.
Si tú tienes una conciencia crítica y autocrítica, claro, los errores de tu partido y los errores tuyos propios. Además, si yo te digo, vale, que yo soy un idealista de izquierda, ¿por qué? Y tú ves, vale, pero vamos a suponer que tú tienes un ideal de izquierda. Vale, yo eso te lo puedo comprar, ¿vale? Aunque esté en contra tuya, aunque piense que eres tonto, porque eres tonto, pero vamos a suponer lo eres. Pero si tú ves que tu partido se aleja, pues vete a otro partido. Y si piensas que está más, o sea, vamos a suponer, yo soy del PSOE y veo que no está cumpliendo tal, me voy a Sumar, me voy a Izquierda Unida, que bueno, ya no existe, sino creo que es la mezcla ahí, que es Sumar. Me voy a Podemos, no sé, ¿entiendes? O sea, o no le voto a ninguno y espero a ver que salga algo que pueda estar bien. Fíjate, hoy día, tú me preguntas, yo no soy ni del PP, ni, o sea, aunque de repente, si la Ayuso se lanzara, podría votarle a la Ayuso. Pero no quiere decir que de aquí a cuando suceda eso, no vaya a ser. Claro, porque personalista y no tal. Porque puede pasar muchas cosas, porque de repente yo voy a decir, bueno, ya no me gusta porque ha hecho cosas que no estoy de acuerdo. Claro. O con la fórmula que va a ser una más del montón, y no. ¿Entiendes? O sea, no va a decir me caso con fulano o me caso con sultano. Yo creo que también hay mucho fanatismo. Hay demasiado fanatismo, que el fanatismo yo lo defino como aquellas personas que defienden con uñas y dientes todos los defectos y errores de su ideología y no son capaces de abrazar siquiera una de las cosas mejores del adversario. O sea, si tú haces un todo por el todo en el que mi ideología no tiene fisuras, es en plan sin fisuras, y el adversario es un completo fracaso y un error, entonces yo eso lo considero fanatismo. Mira, ¿sabes qué es lo que también pasa? Fíjate algo, que creo que también es el problema de los partidos. Es decir, perdona que te interrumpa, es decir, a ver si lo expreso con otras palabras. El agarrar todo lo del partido que tú votas hasta lo malo y el excluir todo lo de otro partido hasta lo bueno. Eso es a lo que me refiero. Eso me parece fanatismo. Mientras te voy diciendo, búscate un dato. Dime cuánto fue la abstención de las últimas elecciones generales aquí en España. Si tú te pones a ver, el problema que tenemos con los partidos políticos es que te hacen polarizar y hace que la gente que sea crítica termine aborreciendo el sistema. Entonces no va a votar. No va a votar porque le aburre, no va a votar porque ya no cree en el sistema, y eso a ellos les conviene. Porque cuando tú tienes ese núcleo duro que estamos hablando de gente que es fanática, es la que sí te va a votar pase lo que pase. Y es un porcentaje realmente pequeño el que está eligiendo. Está muy, ¿cómo decirte? Muy por debajo de lo que realmente la gente quiere. Pero es la persona que gana porque así es el sistema democrático, ¿no? Es el que más votos llega a sacar y luego el que más acuerdos pueda llegar a tener. ¿Tienes el dato? Sí. ¿Cuánto fue la abstención? No tanto, realmente. La participación fue de un 66%. Un 66%. Pero es mucho, ¿qué es? ¿36%? Por ahí, sí. ¿Vale? ¿Cuántos millones de personas son? ¿Hubieran podido declinar la balanza de una manera u otra? ¿Sí o no? Sí. Efectivamente. ¿Hubiera podido darle la mayoría absoluta a un partido o a otro? ¿O haber hecho que un partido pequeño sea el que termine generando más votos? Claro. O sea, ese grupo de abstención, fíjate, ¿y qué pasa? Realmente la gente salió a votar porque quería un cambio. Y quizás por eso subió la participación. Pero aún así, un 36%. Estamos hablando de las generales. De las generales, no, de las generales. Claro. Y imagino que las generales anteriores ahora han sido mucho más grandes. Lo que pasa es que en esta como que la gente, digo, la participación europea siempre es más baja. Sí, siempre es más baja porque la gente también pues dice, bueno, no es tan importante. Cree que se decide menos cuando en realidad en Europa se decide más. Pero es verdad que no lo decide el voto, porque el voto al final va al Parlamento Europeo, que no decide nada. El Ejecutivo lo tiene la Comisión Europea. Así que no se decide gran cosa. Pues ahí ya lo vamos a ir dejando. Hoy hemos repasado a fondo religión, impuestos, un poquito de libertad de expresión, Europa, democracia. Nos dejamos en el tintero lo de Rusia y Ucrania, como es de costumbre, siempre dejamos alguno fuera. Yo creo que ya es algo que hay que ir asumiendo.
Y nada, como siempre, le agradecemos aquí a Luciano que se haya tomado la molestia de venir a contarnos, por cierto, en primera persona cómo es la religión mormona por dentro. Sí. Algún día, si la gente le interesa, me contaré cómo es ser misionero durante 2 años. Mira, un día, aunque siempre se me hace difícil agregar a gente a la vez, porque realmente el proyecto inicial era ese, tertulia, varias personas. Pero a ver si consigo, a ver si tú estás dispuesto también, a traer, por ejemplo, a un musulmán o a un beato católico y ver las diferencias y a lo mejor se abre un debate interesante. Bueno, bien. ¿Qué te parece? Más que tú, como fuiste misionero un par de años, tienes... Sí, aún recuerdo algunas cosas, ¿sí? Claro, tienes las herramientas, ¿no?, para poder defender tu postura. Así que eso estaría interesante. Me lo decís por aquí si os interesa un debate sobre teología. Y nada, como siempre, agradecerte, Luciano, que hayas venido con nosotros aquí. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Siempre eres bienvenido a la tertulia Kamikaze. Y nada, vosotros dejadle ahí un like y poneros ahí a escribir lo que queréis. Si queréis ese debate, si queréis, también podéis sugerir nuevos temas. Y nos vemos en la próxima tertulia. Nada, muchas gracias, Luciano. De nada. De nuevo. Muchas gracias. A ver qué tal el sonido, sí. Y luego limpiándola con la... Pero hubo momentos de viento que apenas te escuchaba yo, imagínate el micrófono. Pero bueno, vamos a ser positivos. Pero los temas han estado interesantes. Sí, Además el sobrevenido de la religión, que no contaba con él. Y creo que estaría bien un debate. Tengo ahí un antiguo que venimos otro punto. Está complicado. Está complicado. Y ya lo tiró hasta en la mochila. A ver si no te para ver, chico Pelandi. Todo no está en la bendición. Pero eso no sirve. Va a decirle a Luther y Neil. What do you know? You try so forward. Got it. Vale, decíamos. Los puntos que queremos destacar, bueno, uno sería el mormonismo, El que hizo el Consejo de Nicea. Se puso el catolicismo en todo el imperio. Yo me equivoco si fue en el siglo II o fue en el siglo III. A ver. Constantino, ¿no? y lo ve, el núcleo del credo cristiano, Es un emperador romano que... Espera. el morillo de Nicea. O sacerdote. Si tú tienes un piquito, bueno. Hasta la crítica. Estamos combatiendo. Si lo baja un poco más, pues tenga más estabilidad. Que si lo bajo un poco más, El plano queda más cerrado. venga, así, más. No, te perdí esta más serie, Vale. Vale, yo creo que es más. Entonces, bueno, justo donde pasa como en la política.